Nada, daros en primer lugar las buenas noches y las gracias por asistir a esta segunda conferencia de las sextas jornadas cívico-estivales. Daros, como digo, la bienvenida y las gracias por asistir a vosotros como espectadores en este caso. Espero que luego participéis activamente en el coloquio y muy especialmente en dar las gracias tanto de corazón como en nombre de toda la asociación y en mío propio, en personal, a Félix Rodrigo Mora por la absoluta predisposición que ha mostrado desde el primer momento. El mismo día que hablamos por teléfono ya dijo que sí, que contásemos con él fuera cuando fuera. Y bueno, pues no es fácil para una persona que viene de Soria, bueno, o de Madrid, por la distancia que lo separa de nuestro pueblo y encima por las fechas las que son, en pleno verano y demás. Entonces, como digo, muchísimas gracias, Félix. Me voy a permitir que lea una brevísima palabra introductoria sobre la biografía de Félix. Digo brevísima porque dada la dilatada trayectoria y experiencia del ponente, se van a quedar muy cortas. Félix Rodrigo Mora es un pensador y activista autoconstruido cuya preocupación y ocupación es la transformación cualitativa e integral del individuo y de la sociedad. Para ello, procura estar en la primera fila de todos los asuntos fundamentales, con espíritu cívico y voluntad de servicio. Sus convicciones son el individuo que se autoconstruye, la sociedad civil popular y una revolución humanista e integral. A pesar de los episodios de censura y persecución que padece, tiene editados como autor, coautor o prologuista 39 libros. Graba numerosos vídeos y está presente en debates, conferencias y charlas por todo el país. Como digo, la dilatada experiencia de Félix va a quedar de sobra demostrada en la conferencia que nos va a ofrecer ahora y nada, espero que la disfrutéis y que al final pues habrá coloquio en torno a la temática que se va a tratar. Muchas gracias, Francisco, y quería dar también las gracias a la Asociación Cívica. Quiero decir que me ha hecho mucha ilusión venir hasta aquí, porque este es un sitio remoto, muy remoto, ¿no? Sobre todo cuando tú me dijiste por teléfono, bueno, esto es Andalucía, pero tampoco es Andalucía, Eso ¿eh? En es. realidad aquí es una mezcla, Andalucía, La Mancha, Extremadura, digo, joder, más interesante todavía, ¿no? Y eso pues me ha animado. Me he informado un poquito, he mirado algún mapa, he mirado alguna cosita en Google y he intentado venir, saber a dónde venía, ¿no? Porque esto es lejano y también he mirado algunas cuestiones sobre el comunal, por ejemplo, en Extremadura, en La Mancha, porque me gusta saberlo, ¿no? Para mí la cuestión del mundo rural pues es una cuestión de corazón, no es de cabeza, es de corazón. Quiero decir, me une un sentimiento muy grande a todas las culturas rurales que comprendo pues que van desapareciendo y que esto es muy triste, ¿no? Y de esto hemos venido hablando cuando me he ido a buscar Francisco aquí a Cabeza del Buey, ¿no? Bueno, pues para la cuestión del comunal yo llevaba tiempo, ahora quería hacer algo más fuerte sobre el comunal. Llevo haciendo los cursos presenciales sobre el comunal que han funcionado bien y bueno, pues esperamos ahora en el otoño entrar en la segunda fase, que ya sería una fase más activa de la que luego hablaré. He estado hace 15 días en Cataluña y se ha reunido allí pues gente muy interesada. Hicimos el intento de la marcha del Ebro por el comunal, que unía a todos los pueblos peninsulares, o a muchos de ellos, claro, Andalucía no, pero a Extremadura tampoco. Pero bueno, no salió bien del todo la marcha, pero fue un primer intento, ¿no? Y sobre todo tenían mucho interés gente de Cataluña para sumarse en la medida en que el comunal allí en Cataluña se dice que apenas existe, no es verdad, ¿no? Y allí había pues un interés grande, se juntaron una docena de personas y estuvimos haciendo algunos planes, ¿no? Algunos planes de dar cuenta de que el Ebro, claro, desemboca allí en Tarragona y eso pues nos ha resultado significativo, a ver qué sale de todo esto, ¿no? Luego explicaré qué planes tenemos. Ahora ya he hecho 16 cursos. Los cursos son de 10 horas, a veces se hacen pesados, pero es la única manera de hacerlo. Y de la gente que ha sumado a estos cursos, pues también se ha sumado algunos a la marcha del Ebro procomunal y se han conocido y ya ha habido un primer contacto. Lo tengo que explicar qué es el comunal muy brevemente, pero antes sí me gustaría hablar algunas cositas del comunal aquí. Ya, por ejemplo, he estado mirando un libro que yo ya lo conocía, para el comunal en Castilla-La Mancha,
un libro interesante por si alguien quiere estudiar un poquito, pues es La propiedad en construcción, luchas por los bienes comunales en La Mancha 1816-1912, de Vicente Cendrero Almodóvar. Eso está en relación con que él me dijo por teléfono que estaban interesados en la cuestión de la revolución liberal y de cómo el comunal fue básicamente destruido por la revolución liberal. Esto rápidamente, plum, me sonó algo dentro porque hay un libro decisivo para ver lo que es la revolución liberal, no solo en toda La Mancha, sino en todo el país, que a mí me influyó mucho cuando lo leí, que es un libro ya de hace 20 años, que lo tengo aquí citado, que es El carlismo en Castilla-La Mancha 1833-1875, de Manuela Asensio Rubio. Esto es un libro pequeño, pero muy, muy enjundioso, muy potente, ¿no? Porque te quita esta imagen que se nos quiere dar, que la desamortización fue un proceso como pacífico, y te presenta los procesos de privatización como una carnicería. Es muy curioso daros cuenta, 1833-1875. Ella ha usado materiales primarios, quiere decir que ha ido a los centros de documentación, los ayuntamientos, algún centro de documentación como parece uno que hay en Almagro, y he encontrado cosas muy impresionantes, ¿no? De cómo aquello fue una verdadera carnicería, una acción a sangre y fuego, que ellos justificaban porque eran todos carlistas. No es verdad. El carlismo, como yo explico en mi libro aquí, en uno de los capítulos, se llama El pueblo y el carlismo, un ensayo de interpretación. Adiós. Como pierda los papeles, nunca mejor dicho. Pues el carlismo era una cosa como que tenía dos niveles, ¿no? Que era el nivel popular, que era la base, y el nivel de arriba. El nivel de arriba, efectivamente, era un nivel aristocrático, no más que los liberales, pero la gente no se unía al carlismo por las entelequias que hubiera arriba sobre quién tenía que ser rey, sino porque era formalmente antiliberal. Es decir, ellos estaban deseando sumarse a quien fuera, que tal de que fuera antiliberal, ¿no? 3/4 de España eran carlistas, aunque digan lo contrario. Sí, sí, eso se ve en la expedición famosa del general Gómez, que pasa por aquí, por cierto. Y sube otra vez. Sí, sí, es muy curioso, ¿no? Además, el general Gómez era un caballero, eso hay que decirlo. Él respetaba escrupulosamente a los prisioneros, fusilaba a la gente de su tropa que hubiera molestado a alguna mujer, se portaba con todo el mundo correctamente, lo cual no se puede decir del general Espartero, que por cierto era de aquí, muy cerca de aquí, de La Mancha. General Espartero simplemente Ocaña. Era un monstruo, ¿no? Que va, era de aquí, él era del Calatrava, de uno de los pueblos de estos de Calatrava, era muy cerquita, sí. Entonces, bueno, pues es muy interesante la cuestión de esta, ¿no? Y lo que pasa es que lo que encuentra la autora, esta Manuela, es tan tremendo que ella le echa un poquito de agua. A los historiadores no les gusta contar cosas tremendas, ¿no? Porque, bueno, aquí hay que estar con los liberales. Claro, incluso hoy día nadie prácticamente se atreve a tomar partido por las bases del carlismo, ¿no? Yo lo he hecho brevemente y de vez en cuando sale por ahí alguien insultándome, ¿no? Lo cual ya... Eso a mí me da igual, ¿no? Pero bueno, claro, ese texto que se publicó en una revista de Navarra, pues allí es muy valorado, porque allí la gente, todo el mundo tiene algún abuelo carlista. Yo les enseñaba una vez fotos, un chico, dice, mira, este es mi abuelo, este es mi bisabuelo, este es mi tatarabuelo, allí toda la cantidad de gente con barbas y tal, ¿no? Bueno, entonces eso referido a Castilla-La Mancha. Este libro, como casi todos los que se escriben sobre el comunal, no son buenos. Yo ya estoy cansado de leer libros malos sobre el comunal porque, claro, el comunal es una cosa muy importante y ellos lo tergiversan de diversas maneras. Rompen la relación que hay entre el comunal como realidad económica con las instituciones de autogobierno popular como realidad política. Es decir, eso lo rompen siempre. Cuando vas a un sitio y dices, no hay comunal sin concejo abierto, sin democracia directa, modelo antiguo. Eso es así, incluso ahora. Por ejemplo, cuando un pueblo despierta y dice, de ahora en adelante vamos a nosotros a regir el comunal, lo primero que tienen que crear es una sociedad de vecinos, y eso es un concejo, sencillamente, ¿no? Y es que es inevitable, y eso es una de las cosas que queremos hacer más. Entonces, pues esta cuestión siempre se olvida. En general se tratan cuestiones como muy fuera de disco, de lo que hay. Y este libro, La propiedad en construcción, de Vicente Cendrero, pues hasta el título es malo, porque la propiedad en construcción, pues vamos a ver. En 1816 había mucha propiedad particular porque se había privatizado mucho comunal.
O sea, ya se había privatizado comunal desde las ventas de baldíos de Felipe II, o sea, fíjate tú, y una ley ya importante, la de 1766. Es decir, hay como una voluntad de no hacerlo bien, sencillamente, y ya pues llegó un momento que ya me canso de leer libros malos, ¿no? De hecho, la primera fue la que hizo, así potente, fue la que hizo Godoy con Carlos IV. Bueno, sí, esa fue más bien de la propiedad religiosa, ¿no? Bueno, y luego también tenía algunas cosas de Extremadura, hay más cosas escritas, incluso a ver si encuentro el papel. Hay un catálogo que es de montes comunales en Extremadura, pero también las cosas que se dicen aquí pues es lo mismo de siempre, ¿no? No se entiende que la recuperación del comunal es un acto político y no solamente económico, es que es inevitable, incluso la ley dice que son los vecinos y no el ayuntamiento, pero los vecinos como comunidad tienen que organizarse con unos criterios de asamblea, ¿no? Eso lo dice la ley de bases de régimen local. Entonces vamos a ver si este asunto se entiende. No, no se entiende. O sea, y luego suceden cosas muy graciosas. Cuando hice el comunal en Manresa, pues que se vino abajo completamente la tesis de la Generalitat, que solo hay 76 montes comunales. Nada importante. Se saca un poquito de leña. Se presenta ahí una mujer que ellos viven según la ortodoxia más ortodoxa del comunal en un terreno que explotan como agricultura ganadería de 1.700 hectáreas, que para mí fue muy emocionante tener allí a una persona que vive todavía lo que es la cosmovisión del comunal, porque lo vive día a día, ¿no? Porque ellos funcionan así. La única diferencia es que ahora, debido a los precios pues se dedican más a la ganadería que han eliminado casi por completo la producción agrícola que antes tenían, se dedican más a la ganadería, pero esa es la diferencia porque, bueno, pues ya sabéis cómo está la cuestión de los... El libro de Extremadura se llama Montes comunales y de aprovechamiento vecinal en Extremadura, Génesis, disfrute y paisaje. Bueno, pues este libro, que no tiene autor, parece que es un catálogo hecho por la propia Junta de Extremadura. En principio es interesante que use el término vecinal, pero no es interesante que use el término aprovechamiento. Bueno, uno de los, luego lo explicaré, que queremos hacer en el otoño, es poner ya en claro de una vez todos estos líos y estas ambigüedades de la legislación. Esto está sacado de la Ley de Bases de Régimen Local, que dice que solamente los aprovechamientos son comunales, pero la tierra en sí no es comunal. Entonces, ¿de quién es la tierra? Que nos expliquen esta cuestión, ¿no? Vamos a ver si incluso damos una pequeña batalla para que la legislación se defina en un sentido o en otro, ¿no? Porque sería muy interesante que se debatiera esto y sería muy pedagógico para la gente saber qué sucede con este asunto, ¿no? Porque ya sabéis que la legislación da una de cal y otra de arena. Es importante, claro, que digan que es vecinal y no un bien público, o sea, un bien estatal, ¿no? Ya eso es mucho, pero al mismo tiempo, pues, bueno. Luego hay, pues, por ejemplo, la dehesa de Valencia de Monbuey, que es una dehesa comunal que tiene muchos siglos. Los vecinos de este pueblo de Badajoz están encantados con su dehesa, la consideran como un bien no solamente económico, sino también como un bien cultural, ¿no? Luego también tienen un corral del concejo, leí un librito muy, bueno, un articulito muy curioso. El corral del concejo pues es donde cuando se perdía ganado se tenía allí hasta que fuera alguien que lo reclamara como propiedad. Todos los pueblos antes tenían corral del concejo. Si lo tienen, pues significa que Valencia de Monbuey mantiene sus tradiciones, ¿no? Y luego está la finca comunal, que se llama así, de Villanueva del Fresno. Como siempre sucede, hay mucho más de lo que se dice, muchísimo más, ¿no? Oficialmente el gobierno español reconoce 4 millones de hectáreas de comunal. Yo digo que hay 3 más, serían 7 millones. Eso es el 13% de la propiedad total. 13% es mucho, daros cuenta que es mucho, ¿no? Ahora mismo está aflorando lo que es propiedad comunal no de tierra o agraria, como son los molinos y todas las máquinas y herramientas que eran comunales. Y ahora pues está habiendo una cierta tendencia, que yo creo que hasta cierto punto ha sido promovida por algún vídeo mío. La gente pues se pone en sus pueblos a buscar molinos, y en cuanto que ven por ahí un molino, inmediatamente quieren transformarlo en un molino harinero, casi todos, o a veces un batán ya cerrados, en una fábrica de luz. Es decir, ponerle un sistema para que produzcan electricidad, sobre todo considerando los precios. Esto es muy, muy interesante, porque el comunal antiguo no solamente era
agrícola, ganadero y silvícola. También era industrial. Los buenos estudios que se hacen sobre el comunal siempre te insisten en esto. Llegan y te dicen en un pueblo se privatizaron tantos molinos, tantas fraguas, tanto tal, y te van haciendo toda la lista, ¿no? En realidad, esa infraestructura industrial, o si la queréis llamar artesanal, es la que ha existido en toda Europa hasta la Revolución Industrial, ¿no? Que en realidad gorda, pues fue a mediados del siglo XIX, porque el proceso de inglés, de revolución industrial, que algunos presentan a partir de mediados del siglo XVIII, bueno, es muy discutible porque solo un sector muy pequeño se pasó a la industria moderna. El 90% de la industria inglesa siguió siendo una industria como en el resto de Europa, es decir, de pequeñas entidades, tal. Lo que pasa es que, bueno, allí no era comunal, ¿no? Entonces aquí nos situamos en este lugar, que es una combinación de Andalucía, una síntesis, ¿no? Los Pedroches, el Valle de los Pedroches se dice así, ¿no? Valle de los Pedroches es una síntesis de Andalucía y al mismo tiempo La Mancha y al mismo tiempo pues Extremadura, ¿no? Eso se nota hasta en el acento de la gente. Cuando llegas aquí te das cuenta, ¿no?, que es otro acento. Y entonces pues bebe de los tres lugares, ¿no? Quiero decir que en la historia de La Mancha a mí siempre me ha sorprendido por qué en la Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra Carlista, 1833-1840, La Mancha fue un centro de combate a favor del carlismo tremendo, de tal manera que los liberales tenían pánico a los ejércitos carlistas de La Mancha. Y hay que explicar esto porque, claro, vamos a ver, que esto sucediera en Navarra. Bueno, yo tengo aquí mi estudio sobre el Foro General de Navarra, ¿no? Es un libro hecho allí por una asociación de allí, y se entiende, allí había un conflicto político sobre si iba a continuar. Vamos a ver si incluso damos una pequeña batalla para que la legislación se defina en un sentido o en otro, ¿no? Porque sería muy interesante que se debatiera esto y sería muy pedagógico para la gente saber qué sucede con este asunto, ¿no? Porque ya sabéis que la legislación da una de cal y otra de arena. Es importante, claro, que digan que es vecinal y no un bien público, o sea, un bien estatal, ¿no? Ya eso es mucho, pero al mismo tiempo, pues, bueno. Luego hay, pues, por ejemplo, la dehesa de Valencia de Monbuey, que es una dehesa comunal que tiene muchos siglos. Los vecinos de este pueblo de Badajoz están encantados con su dehesa, la consideran como un bien no solamente económico, sino también como un bien cultural, ¿no? Luego también tienen un corral del concejo. Leí un librito muy, bueno, un articulito muy curioso. El corral del concejo, pues, es donde cuando se perdía ganado se tenía allí hasta que fuera alguien que lo reclamara como propiedad. Todos los pueblos antes tenían corral del concejo. Si lo tienen, pues significa que Valencia de Monbuey mantiene sus tradiciones, ¿no? Y luego está la finca comunal, que se llama así, de Villanueva del Fresno. Como siempre sucede, hay mucho más de lo que se dice, muchísimo más, ¿no? Oficialmente el gobierno español reconoce 4 millones de hectáreas de comunal. Yo digo que hay 3 más, serían 7 millones. Eso es el 13% de la propiedad total. 13% es mucho, daros cuenta que es mucho, ¿no? Ahora mismo está aflorando lo que es propiedad comunal no de tierra o agraria, como son los molinos y todas las máquinas y herramientas que eran comunales. Y ahora pues está habiendo una cierta tendencia, que yo creo que hasta cierto punto ha sido promovida por algún vídeo mío. La gente pues se pone en sus pueblos a buscar molinos, y en cuanto que ven por ahí un molino, inmediatamente quieren transformarlo en un molino harinero, casi todos, o a veces un batán ya cerrados, en una fábrica de luz. Es decir, ponerle un sistema para que produzcan electricidad, sobre todo considerando los precios. Esto es muy, muy interesante, porque el comunal antiguo no solamente era agrícola, ganadero y silvícola, también era industrial. Los buenos estudios que se hacen sobre el comunal siempre te insisten en esto. Llegan y te dicen en un pueblo se privatizaron tantos molinos, tantas fraguas, tanto tal, y te van haciendo toda la lista, ¿no? En realidad, esa infraestructura industrial, o si la queréis llamar artesanal, es la que ha existido en toda Europa hasta la Revolución Industrial, ¿no? Que en realidad gorda, pues fue a mediados del siglo XIX, porque el proceso de inglés, de revolución industrial, que algunos presentan a partir de mediados del siglo XVIII, bueno, es muy discutible porque solo un sector muy pequeño se pasó a la industria moderna. El 90% de la industria inglesa siguió siendo una industria como en el resto de Europa, es decir, de pequeñas entidades, tal. Lo que pasa es que, bueno, allí no era comunal, ¿no? Entonces aquí nos situamos en
este lugar que es una combinación de Andalucía, una síntesis, ¿no? Los Pedroches, el Valle de los Pedroches, se dice así, ¿no? Valle de los Pedroches es una síntesis de Andalucía y al mismo tiempo La Mancha y al mismo tiempo, pues, Extremadura, ¿no? Eso se nota hasta en el acento de la gente, cuando llegas aquí te das cuenta, ¿no? Que es otro acento. Y entonces, pues, bebe de los tres lugares, ¿no? Quiero decir que en la historia de La Mancha a mí siempre me ha sorprendido por qué en la Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra Carlista, 1833-1840, La Mancha fue un centro de combate a favor del carlismo tremendo, de tal manera que los liberales tenían pánico a los ejércitos carlistas de La Mancha. Y hay que explicar esto porque, claro, vamos a ver, que esto sucediera en Navarra. Bueno, yo tengo aquí mi estudio sobre el Foro General de Navarra, ¿no? Es un libro hecho allí por una asociación de allí, y se entiende, allí había un conflicto político sobre si iba a continuar la legislación foral o no, que proviene del siglo XIII. Ellos consideraban que su ley básica, su ley fundamental era el Fuero de Navarra, ¿no? Entonces, yo me he partido el coco mucho en averiguar qué llevó a tanta gente en La Mancha a sumarse al carlismo. ¿No? Que está La Mancha, claro, está aquí al lado, ¿no? Es más, durante 4 años los liberales habían perdido totalmente el control de La Mancha. Hay estudios muy interesantes que dicen que para hacer el camino de Despeñaperros, que es más hacia el este, necesitaban juntarse como 4 o 5 mil soldados que iban escoltando, porque ellos cortaban la comunicación, por esta parte también que se pasaba, ¿no? Todas las comunicaciones entre el gobierno de Madrid y Andalucía estaban cortadas, menos el de Despeñaperros, siempre que el de Despeñaperros fuera un verdadero despliegue militar, que tenían que meter 4 o 5 mil soldados para que llegaran los correos a Sevilla y tal, ¿no? Entonces, la cuestión que he llegado yo a la conclusión es que es debido al comunal. Es decir, que aunque en La Mancha no hay ningún problema foral, yo entiendo, claro, nunca ha habido un foro de La Mancha que yo sepa. Pienso también que la foralidad local se había perdido para el siglo XIX, pero había como una adhesión muy fuerte a la sociedad tradicional que se debería investigar, ¿no? El libro este de Manuel Asensio no lo estudia, ella estudia más bien atrocidades, algunas tremendas, es citar una, ¿no? Como los liberales localizaban a los jefes del carlismo, que eran gente de los pueblos, que realmente no eran carlistas, sino antiliberales, o sea, porque eran personas que se sumaban al bando carlista simplemente por defender la sociedad que ellos tenían y que no querían que les robaran, ¿no? Pues averiguaban dónde tenían sus hijos, sobre todo en los montes de Toledo, y les buscaban y los mataban a niños de 8 años, de 10 años. O sea, era una venganza que iba mucho más allá del individuo, ¿no? Y eso era una cosa que el hombre Espartero, el general Espartero, es terrible, ¿no? A ver si tenemos suerte y un año de esto le declaramos criminal de guerra, ¿no? Al general, sí, lo digo muy en serio, hay que hacer una lista de criminales de guerra y el general Espartero es uno de ellos, ¿no? Entonces, pues, bueno, está por averiguar también por qué, pero yo creo que el problema era la cuestión del comunal. Quizá no solamente el problema de la cantidad de tierra o de bienes comunales que hubiera, ¿no? Sino también el asunto de las costumbres comunales. Leyendo a Cervantes, al Quijote, sobre todo en la terminología de Sancho, aparecen cosas por ahí, ¿no? A veces comentarios así, ¿no? Por ejemplo, el problema de la sabiduría popular que tiene. Es muy importante esto que tiene Sancho, ¿no? Cuando Cervantes le hace decir a Don Quijote, dice, claro, dice es tremendo que en esta tierra las chozas de los pastores tengan filósofos y los agricultores sean sabios. ¿No? Eso es muy importante porque es una defensa de la cultura popular, que es un hombre como Cervantes, que tenía un pie en un lado y otro en otro, porque él era muy popular, pero al mismo tiempo era un hombre muy culto, muy leído. Cervantes era un hombre que se sabía toda la cultura, la literatura, todo lo que lo va citando luego en otros libros de poesía, libros de literatura, libros de todo. Él tenía una gran formación clásica, y eso pues se ve en su libro, ¿no? Y entonces que él tuviera ese respeto por la gente popular de La Mancha, representada en Sancho Panza, indica mucho de por dónde iban las cosas, ¿no? Pero hay un estudio pendiente de hacer como en tantos lugares, ¿no? El asunto del comunal, pues ya digo, ahora en el otoño pues plantearemos diversas cuestiones. Nuestro objetivo final es crear el movimiento para la defensa y recuperación integral del comunal. Ya en el encuentro este que hicimos hace 15 días allí en Cataluña, pues estuvo viendo
había una persona bastante entendida en sistemas de legalidad y se vio que, bueno, claro, eso no tiene ningún problema, pero que queríamos hacerlo legal, tener unos estatutos, unos objetivos, en fin, algo que planteara la cuestión del comunal de una manera abierta. Pero en principio será bonito, luego habrá montones de problemas porque la resistencia es muy fuerte, ¿no? Hay mucho dinero en marcha, ¿no? Por ejemplo, empezando, pues os diré que en Galicia el comunal es importante, son 600.000 hectáreas, de ahí sale una parte muy importante de la producción de pasta de papel y eso es dinero, es dinero. ¿No? Luego en Teruel hay también, según y cómo, en Aragón, en algunos pueblos queda algo de comunal y cuando el movimiento se extendiera surgiría una tendencia a disputar a los ayuntamientos la propiedad de los suelos comunales. Cuando hicimos el curso allí en Teruel había unos señores ya bastante mayores que ellos lo explicaban así exactamente, que nosotros de la sociedad de vecinos lo que más nos preocupa es la acción depredadora del ayuntamiento de nuestro pueblo. Y eso es así, es ahí la depredación, ¿no? Luego el segundo lugar son los aerogeneradores, sobre todo en la comarca del Bierzo y en Navarra. Hay un conflicto muy fuerte y esto va a acabar un día a tortas porque la gente está desesperada con que los ayuntamientos estén vendiendo o alquilando tierras comunales, o sea, que ellos no pueden vender ni alquilar, que no es suya. Ellos de las tierras comunales lo único que pueden hacer es salirse y entonces pues en algún momento va a estallar un lío en algún lado porque la quieren llenar de aerogeneradores. Se han publicado textos muy buenos del carácter absolutamente biocida y funesto, por ejemplo de Gustavo Duch. Estuve el otro día con él y le saludé, aunque entre ellos hay diferencias, pero dije, Gustavo, tus análisis de lo que significan los aerogeneradores y que la verdad es que le haces un estudio destructivo pero muy objetivo, me encanta y te saludo muy efusivamente. Él y yo ya nos conocíamos desde hace tiempo, ¿no? Entonces son pequeños pasos que se van dando en la buena dirección, ¿no? Aquí en Andalucía pues está pendiente que se publiquen libros nuevos sobre el comunal, pero ya hay bastante publicado y tenemos una lista relativamente importante. Yo estoy pendiente que me dejen por una vez el libro de las azas de la suerte, de aquí de Vejer de la Frontera, que me parece un libro clave, pero hasta donde yo sé, y que me perdone el autor, se llama Alberto Bernabé, el modo como está tratado el asunto no es lo suficientemente correcto, porque olvida el componente político, el componente ideológico, el componente cultural. El comunal es una cosmovisión, una idea del mundo, un sistema de valores y no solamente unas tierras que las podemos aprovechar sin pagar por ellas, ni como arrendamiento ni como compra. Eso es una idea que es absolutamente contraria a la cosmovisión del comunal, ¿no? Y cuando uno penetra en sitios donde el comunal está más puesto, como es Navarra, donde el 43% de la tierra es formalmente comunal, pues inmediatamente se ve, ¿no? El comunal es más lo comunal, es decir, cómo se trataban las personas y qué había de fondo allí que la idea de lo económico. Para mí, cuando empecé a tratar este asunto, había dos elementos de mi infancia castellana que me empujaban a ello. Yo creía que la sociedad comunal creaba dos cosas que la sociedad moderna no la lograba ni de lejos, ni de lejos. Me río, es que me río, porque no me puedo hacer otra cosa. Que uno es una calidad de las personas muy superior, una calidad muy superior de las personas y una calidad muy, muy superior de las relaciones entre las personas. Ya veis que esto no es nada económico, ¿no? Y de esto hace ya mucho, porque está de mucho, y luego he dado muchas vueltas por la vida, he estado en muchos sitios, pues como trabajador, otros de muchas maneras, y esto no lo he encontrado, ¿no? Y es ahí donde está el asunto, ¿no? Y a veces todavía, pues cuando vas a pueblos pequeños y donde si todavía existe comunal o costumbres comunales, a veces el comunal se ha perdido, pero no las costumbres comunales. Esto puede ser muy curioso, ¿no? Pues te das cuenta inmediatamente, sobre todo en la calidad de las relaciones interpersonales, porque esto lo hace necesario, claro, no hay comunal sin una institución política de autogobierno, que eso ahora mismo hay que hacerlo, ¿no? Vamos a ver, de esto quiero hablar ahora. Y no hay comunal también si no hay una buena vecindad, porque si tenemos que gobernar algo conjuntamente tenemos que llevarnos bien. Como causa y consecuencia, primero porque lo gobernamos, nos llevamos bien, porque tenemos una tarea común y eso nos une y nos hermana. Y en segundo lugar,
Si tenemos que hacer eso, pues procuramos que en las rencillas inevitables la sangre no llegue al río, porque si no, ¿qué tenemos que hacer? Pues no sé cómo se podría gestionar un comunal cuando es importante si los vecinos se dividen en dos bandos y tal, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Decía antes que hay una serie de ambigüedades que hay que corregir, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, quizá ya para noviembre, este es un documento poniendo el dedo en la llaga de estas ambigüedades legales. Por ejemplo, una muy importante es la siguiente. Hasta ahora el concejo abierto solo es legal para poblaciones que tienen menos de 100 habitantes. Pero entonces una población de 3.000 habitantes, ¿cómo gestiona su comunal que muchísimas lo tienen? ¿Cómo lo gestiona? Es inevitable que lo haya, ¿no? Incluso la ley de bases de régimen local, aunque no emplea el término concejo, sí lo da a entender. Entonces aquí hay un lío, ¿no? Y lo que queremos es que, bueno, pues que la gente se constituya en estos pueblos de mediano tamaño como un sistema dual, el ayuntamiento por un lado y la asamblea de los y las vecinas por otro, y se constituyera un sistema dual como lo hubo hasta las Cortes de Cádiz, que fueron las Cortes de Cádiz cuando se declaró jurídicamente inválido al concejo, que fue, vamos, se le dijo, lo equiparamos a una reunión de gente para charlar de sus cosas, no tiene validez jurídica, es decir, no tiene capacidad ejecutiva y ningún documento que venga de él le vamos a dar importancia. Eso luego se cambió y ahora lo han adaptado para menos de 100 habitantes, pero aldeas. Pero, ¿y para más? ¿Cómo se gestionaría entonces? Porque lo que tenemos que hacer es poner en claro las incoherencias legales para que el problema explote. Esa es una de ellas, ¿no? Entonces se explicaría bien, aquí hay que argumentar. Una segunda cuestión que queremos también argumentar es que se aclare el significado de la ley de bases de régimen local en sus artículos sobre el comunal, que se nos diga exactamente qué es esa diferencia entre propiedad y aprovechamiento. Es intolerable. Es decir, a alguien que tenga propiedad privada de la tierra no se le diferencia. Él es propietario de la tierra o ella y de los aprovechamientos, o sea, de las cosechas, ¿no? Porque en el caso de los comunales resulta que solo son propiedad de los vecinos los aprovechamientos y entonces la tierra en sí, ¿de quién es? Que nos digan quién es del Estado o es de quién, ¿no? Porque lo que nosotros queremos hacer es una actividad educativa. Creemos que en el caso antes que he dicho, los ayuntamientos, que son los vecinos los que tienen que decidir cómo se quieren gobernar por medio de un referéndum. Y si un pueblo de 50.000 habitantes quiere gobernarse por concejo abierto, eso se pone en referéndum y si sale, se gobierna, sencillamente. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser el gobierno de Madrid quien diga cómo se tiene que gobernar un pueblo a 500 kilómetros de allí? A mí me hicieron una consulta de un lugar que no voy a decir cuál es, pero está exactamente a 70 kilómetros donde estamos ahora, en donde se plantea esa cuestión. Me dijeron, el ayuntamiento de nuestro pueblo no funciona y queremos constituirnos en asamblea de vecinos. ¿Eso se puede hacer? Yo dije, legalmente no, de facto sí, adelante, vamos a hacer un experimento. Y estoy claro, los chicos al principio estaban muy animados, pero en el momento recapacitaron y dijeron, wow, nos estamos metiendo en un lío, ¿no? Bueno, vamos a ver que no es tanto lío, ¿no? Porque lo que tenemos que conquistar es la situación precedente a las Cortes de Cádiz. En las Cortes de Cádiz, desde que en el siglo XIV surge el ayuntamiento, todo lo que hay es una dualidad de poderes. Está por una parte el concejo abierto y por otra parte lo que se llamaba el regimiento, el ayuntamiento y tal, ¿no? Entonces había, por eso los bienes del ayuntamiento se llamaban bienes de propios y los bienes del concejo se llamaban bienes concejiles o bienes vecinales, ¿no? Eso está en montones, en miles, en docenas de miles de documentos originales, ¿no? Y lo que tenemos que conquistar es de facto esa situación. Sí, bueno, a mí incluso me parecería mejor esa situación dual que se eliminara completamente el ayuntamiento, lo cual no es posible porque no hay, eso es ilegal, es decir, tiene que haber un ayuntamiento, pero a su lado puede existir un sistema de autogobierno de los vecinos. Y si no lo niegan, que nos digan entonces cómo va a funcionar el comunal. Esto va a ser precioso en cuanto que localicemos un pueblo relativamente grande que tenga comunal y tenga 10.000 habitantes, o sea, ya se ha armado. Y entonces lo que tenemos que hacer es hacer una imposición de hecho de esto, pero argumentarlo bien jurídicamente, ¿no? Bueno, pues yo estoy deseando que pase algo de esto para meter caña, ¿no? Tenemos que, vamos a ver, la historia ha sucedido de una manera y ahora hay que como revertir la historia, ¿no?
revertir la historia, eso sería cuestionar la obra de Cádiz. La obra de Cádiz es una obra absurda, irracional, brutal, que no se basa en nada. Las Cortes de Cádiz no representaban a nadie, a la gente se le decía a dedo, tú eres de la provincia tal, pero ¿por qué? ¿No? Se ponía a dedos, todo aquello fue una reunión básicamente de militares y de sacerdotes. Ellos constituían el 90% de los parlamentarios, que un poco votaban lo que les daba la gana, siguiendo pues el modelo francés de la Constitución de 1791 y el modelo yanqui de la Constitución de 1787, ¿no? Un poco al buen tuntún. Ellos hacen una ley desamortizadora, la de 1813, que no se aplicó mucho, pero bueno, ya se veía por dónde van las cosas, ¿no? Luego la grande la hacen la de 1855. Vamos a apretar las tuercas porque queremos que estos documentos lleguen y retar a quienes están en las alturas con cosas legales, ¿no? Es decir, vamos a ver, si la ley de 1855 fue una ley hecha por unas cortes madrileñas elegidas por un sistema censitario de votos, ¿puede tener validez esa legislación cuando solo eran votantes el 6% de la población masculina del país, puesto que el sufragio universal masculino no llega hasta 1890, o sea, mucho más lejos, y el femenino hasta 1932? Luego, ¿no sería útil y correcto declarar inválida esa ley y, por lo tanto, todas las operaciones que se hicieron a partir de esa ley? Ya sabemos que esto no tiene ninguna viabilidad práctica, pero sí vamos a fastidiar un poquito y a pisarle los callos todo lo que podamos, ¿no? Porque para algo nos hemos ido durante años leyendo toda esta legislación que es, bueno, somnífera es poco, ¿no? Caótica, ¿no? Y entonces, pues empezaríamos por aquí y por allá, ¿no? En segundo lugar, pues tenemos también un proyecto con la gente que ha ido asistiendo a los cursos, pues vamos a ver si ya para finales del otoño estaría pues un sistema ya de empezar a llevar a la opinión pública, quien quiera animarse a hacer un vídeo, quien un artículo, es decir, intentando pues ir explicando cosas sobre el comunal en cuestiones importantes. Porque ahora os digo que la cuestión del comunal se está poniendo de actualidad a partir de la situación económica. Hace 50 años los pueblos abandonaban y va, ¿qué importa, no? El comunal ni nada, todo se queda tirado. Pero ahora la gente no. Por ejemplo, tuve una conversación con una mujer de no sé qué pueblo de León que me decía, yo tengo 3 molinos por herencia, quiero convertirlos en productores de luz. Digo, pues una idea estupenda. Digo, sí, sí, ¿qué se puede hacer? Digo, sí, claro, claro, hay uno en Cataluña que funciona así, ¿no? Entonces esto es interesante porque, claro, la luz ha subido mucho. Lo de las placas solares no nos da autonomía, no nos engañemos, las placas no las hacemos nosotros. Sin embargo, un sistema de producir electricidad a través del giro del molino es mucho más fácil de hacer. Es un sistema técnicamente más asequible a un pequeño taller que no hacer las placas esas, que tienen, además que son muy tóxicas las placas. Ahora se está diciendo que de hecho todos estos sistemas de grandes plantíos de placas solares hay que tratarlos como tierras profundamente contaminadas una vez que se desmontan las placas solares. Entonces, bueno, pues esto sería útil. Tenemos que hacer una ofensiva ante la opinión pública. Ya hemos añadido un sistema para explicar a los urbanitas lo que es el comunal. El urbanita medio no tiene ni idea de nada de lo que es el comunal, pero es que no ha ido ni una sola vez la palabra, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir poniendo sobre la mesa, pero vamos a ver si nos conseguimos hacer un mínimo de vídeos por mes, a ver si se anima gente que vaya saliendo de este asunto y entonces plantear qué pasa, por qué, siendo tan importante el problema del comunal, por qué no aparece en ningún lado, ni siquiera la palabra, ¿no? Cuando si hay una institución fundamental en la historia de los pueblos de la península ibérica es el comunal, ¿no? Porque los datos que estamos dando pues son fundamentales, ¿no? Entonces toda esta estructura comunal, concejo abierto, derecho consuetudinario, todo esto forma parte de lo esencial. En cuanto que lees un libro bien hecho, sea de un pueblo o sea de otro, pues inmediatamente te sale, ¿no? Bien sea en la época ya de que el concejo estaba, digamos, ya era un sistema al lado del poder de la corona, que era el regimiento o concejo cerrado, regimientos de rege, rey, o sea, el poder del rey. Entonces, para llegar a la opinión pública, y luego plantearemos también nuestras reivindicaciones, porque el intento que nosotros tenemos es de hacer esto una cuestión pública. Es
decir, y de hacer un reto al Estado diciendo, bueno, ustedes vendieron estas tierras, vendieron estos bienes, muchísimos más que tierras, incluso en algunos pueblos pues había de todo, podía haber muchos ingenios, lo que se llamaban máquinas hidráulicas, ingenios hidráulicos. Por ejemplo, aquí muy cerca de aquí está el famoso episodio de los batanes del Quijote, ¿no? Donde Sancho Panza y Don Quijote pues duermen y entonces oyen unos golpes tremendos y se asustan. No es nada más que un batán para preparar los tejidos de lana, el apresto de la lana. Ahora os digo que la cuestión del comunal se está poniendo de actualidad a partir de la situación económica. Hace 50 años los pueblos abandonaban y va, ¿qué importa, no? El comunal ni nada. Todo se queda tirado. Pero ahora la gente no. Por ejemplo, tuve una conversación con una mujer de no sé qué pueblo de León que me decía, yo tengo 3 molinos por herencia, quiero convertirlos en productores de luz. Digo, pues una idea estupenda. Digo, sí, sí, se puede hacer. Digo, sí, claro, claro, hay uno en Cataluña que funciona así, ¿no? Entonces esto es interesante porque, claro, la luz ha subido mucho. Lo de las placas solares no nos da autonomía, no nos engañemos, las placas no las hacemos nosotros. Sin embargo, un sistema de producir electricidad a través del giro del molino es mucho más fácil de hacer. Es un sistema técnicamente más asequible a un pequeño taller que no hacer las placas esas, que tienen, además que son muy tóxicas las placas. Ahora se está diciendo que de hecho todos estos sistemas de grandes plantíos de placas solares hay que tratarlos como tierras profundamente contaminadas una vez que se desmontan las placas solares. Entonces, bueno, pues esto sería útil. Tenemos que hacer una ofensiva ante la opinión pública. Ya hemos añadido un sistema para explicar a los urbanitas lo que es el comunal. El urbanita medio no tiene ni idea de nada de lo que es el comunal, pero es que no ha ido ni una sola vez la palabra, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir poniendo sobre la mesa, pero vamos a ver si nos conseguimos hacer un mínimo de vídeos por mes, a ver si se anima gente que vaya saliendo de este asunto y entonces plantear qué pasa, por qué, siendo tan importante el problema del comunal, por qué no aparece en ningún lado, ni siquiera la palabra, ¿no? Cuando si hay una institución fundamental en la historia de los pueblos de la península ibérica es el comunal, ¿no? Porque los datos que estamos dando pues son fundamentales, ¿no? Entonces toda esta estructura comunal, concejo abierto, derecho consuetudinario, todo esto forma parte de lo esencial. En cuanto que lees un libro bien hecho, sea de un pueblo o sea de otro, pues inmediatamente te sale, ¿no? Bien sea en la época ya de que el concejo estaba, digamos, ya era un sistema al lado del poder de la corona, que era el regimiento o concejo cerrado, regimiento es de rege, rey, o sea, el poder del rey. Entonces, para llegar a la opinión pública y luego plantearíamos también nuestras reivindicaciones porque el intento que nosotros tenemos es de hacer esto una cuestión pública. Es decir, y de hacer un reto al Estado diciendo, bueno, ustedes vendieron estas tierras, vendieron estos bienes, muchísimos más que tierras, incluso en algunos pueblos pues había de todo, podía haber muchos ingenios, lo que se llamaban máquinas hidráulicas, ingenios hidráulicos. Por ejemplo, aquí muy cerca de aquí está el famoso episodio de los batanes del Quijote, ¿no? Donde Sancho Panza y Don Quijote pues duermen y entonces oyen unos golpes tremendos y se asustan. No es nada más que un batán para preparar los tejidos de lana, el apresto de la lana que se llamaba, ¿no? Por una máquina de agua muy, muy interesante que se construyó en la Alta Edad Media. Vamos, antes no existían estas máquinas, algo que surge por los siglos 8 y 9 en el norte de la península ibérica. Y ellos cuentan, ¿no? Pero hoy ya a la gente hay que explicarle que es un batán, ¿no? Sin embargo, fue un avance tecnológico importantísimo. Y es en el episodio donde se adentran en Sierra Morena, aunque no se ve bien si es en esta dirección o en la dirección de Jaén, pero Cervantes lo quiere dejar un poco indefinido, pero bueno, es por aquí, ¿no? Bueno, en conclusión, nosotros queremos dejar claro que nuestra idea no es solamente explicativa, en un momento sí lo fue, sino también activa. Y hicimos en la marcha comunal del Ebro, pues ha sido el primer ejemplo de ello. No ha salido muy bien, pero bueno, a lo largo de todo el recorrido pues ha ido sumando gente. Hay suerte de que hay un GR, un gran recorrido que sigue más o menos el río Ebro, y se ha seguido y bueno, pues
Ahora, últimamente, pues la gente de Cataluña, claro que el Ebro en Cataluña tiene más de 200 kilómetros, pues, y allí es un gran río, ¿no? Porque si lo vemos en otros sitios, pues todavía es un río pequeño, ¿no? Se nos irán ocurriendo cosas y surgirán retos. No renunciamos a la idea de que el Estado español reconozca la ilegitimidad de lo que hizo y, en segundo lugar, indemnice. Claro, si está mal, ¿no? Tendríamos que plantear la indemnización. Esto ya, bueno, pues sabemos que quizás sea imposible, pero es lo lógico, es una consecuencia, ¿no? Habría que plantearlo de una manera razonable para no incurrir en bobadas, pero en su momento lo haremos, ¿no? Ahora lo que necesitamos es multiplicar por mucho el esfuerzo de explicación. Y para eso vale desde pequeños artículos hasta un audio hasta vídeos y tal. Y cuando llegue el momento, pues esperamos que se sumen, os suméis algunos y algunas, ¿no? Para esto hay que conocerse bien el asunto, saber las marrullerías de la legalidad, pero bueno, pues ahí ya estamos un poquito, ¿no? Y cuando las cosas se vayan desarrollando, pues surgirán más pueblos en los cuales pues digan, pues yo quiero saber qué comunal queda en mi pueblo, luego el segundo paso, y qué comunal hubo, y cómo fue la desamortización de 1855 en mi comarca, y suma y sigue en un proceso de 5 o 7 años que llevaría quizá a la recuperación, al menos en algún punto, de lo que fue una sociedad basada en la asistencia mutua, en la ayuda, en la buena relación de vecindad y en sistemas muy eficaces. Porque, claro, ahora, el otro día decía en un sitio, pero hace solo un mes, decía, tenemos que pensar incluso en la posibilidad de hacer hierro por los antiguos sistemas de ferrerías, ¿no? Ferrerías se hacía hierro desde el metal, ¿no? Se hacía a partir del carbón vegetal. Era fácil ese proceso, pequeñas minas de hierro la hay por todas partes, porque ¿qué está pasando con el desabastecimiento? Con la militarización general de todo. Ahora mismo todo el mundo se está militarizando. Bueno, Asia está tremenda. Si estudias, todos los países asiáticos se están dedicando a comprar más armas, aviones, cañones, no sé qué. Lo que está pasando a partir del conflicto, China, Rusia por un lado y Estados Unidos y la OTAN por otro, es impresionante, ¿no? Yo el otro día leí un informe sobre la militarización en los últimos 2 años de Japón, y claro, la militarización es hierro, las armas se hacen con hierro, con acero, ¿no? Y yo que esta idea la tenía desde hace mucho y he visitado ferrerías, yo de estas cosas las tengo en la cabeza hace 20 años, digo, algún día podemos sacar el hierro, pequeñas cantidades, en una ferrería, ¿no? Se puede hacer 10.000 kilos, ¿no? Las toneladas y toneladas que hacen los altos hornos, que eso es inútil, ¿no? Este sistema es muy eficaz y ha estado funcionando pues hasta el tercer tercio del siglo XIX, ¿no? Y luego a partir de ahí ya se llevaba a las herrerías los lingotes producidos para las herramientas básicas. Hay muchas más cosas así, ¿no? Hablando con gente que quiere convertir los molinos de su herencia en fábricas de luz, pues decían, el problema grande no es aplicarle un sistema que es no muy difícil de hacer, ¿no? De un motor que produzca electricidad, sino la bajada del caudal de los ríos, claro, a partir de los regadíos y los fenómenos raros, como ha habido una extensión de los regadíos y la bajada de la capa freática, entonces los ríos ya no llevan tanto caudal. Y entonces ahí tenemos el problema. Aunque en algunos sitios me dicen, no, pero aquí en nuestro pueblo todavía podemos contar con 9 meses, los 9 meses o 8, pues que todavía lleva agua al río, ¿no? Pues estas cuestiones sí serían, porque yo tengo muy en la cabeza desde hace muchos años recuperar la industria rural. Hay muchas maneras de industria rural porque tenemos que dar una alternativa de conjunto a la sociedad actual, a una sociedad centrada en la política agraria común, en el monopolio, y eso incluye por un lado la agricultura. Por supuesto la ganadería, por supuesto la silvicultura, por supuesto ciertos tipos de servicios, pero también la industria. Y bueno, por lo menos el recuerdo de lo que hubo es algo. No sería una industria como el pasado, pero hay ciertos elementos del pasado, ciertas máquinas que se podrían volver a aplicar usando tecnología muy moderna y que no sería ninguna tontería, ¿no? O por lo menos lanzar la idea de que no podemos seguir en la especialización, tiene que haber una respuesta global, de la misma manera que la sociedad comunal, tal como se crea sobre la base de la comarca. Es la comarca la que organiza la totalidad de la existencia. Esto agricultura, esto ganadería, estos servicios. No sé dónde va, pues allí en el pueblo donde me ha recogido, había calle hospital, ¿ves? La calle hospital. Sí, en muchos pueblos la hay, ¿no? Calle Pozo de la Nieve, otro servicio, ¿no? Que bueno, también es un producto básico.
Y entonces, pues, todo esto creaba, y luego las industrias que había ahí el famoso estudio, que a mí me abrió mucho los ojos, que lo leí yo hace 30 años. Es un texto muy simple, que se dice la creación del desierto manufacturero extremeño. Explica, es un articulito, a mí me gustaría que ese artículo se volviera a publicar otra vez, porque es un artículo de 1974, ¿no? Pues bueno, explica, dice, antes de la introducción de las reformas del liberalismo, Extremadura tenía industria, y te va explicando industria textil, industria de esto y de lo otro, y te va en un mapa de Extremadura explicando qué industria había. Dice, una vez que se establece el principio de Adam Smith de la ventaja comparativa, todo eso desaparece, y por eso le llama la creación del desierto manufacturero. El desierto manufacturero, es decir, la industria se pone en otros sitios, pero se van cerrando toda esta industria que era muy importante, que yo creo que era bastante más de lo que él dice, porque el artículo es interesante, pero tiene una cierta falta de documentación profunda, ¿no? Y ya sabes, esto pues si te dicen que en un sitio hubo esto, seguro que hubo más por todos los lados, ¿no? Dice, ya en 1870 ya se había creado una Extremadura volcada únicamente en la agricultura y la ganadería. Esto no puede ser, tenemos que negarnos rotundamente a estas especializaciones productivas que nos hacen dependientes, nos impiden desarrollarnos como totalidad. Ya hasta donde podamos lo tenemos que hacer. Y ahora, en el momento que estas cosas se vienen abajo, por en parte pues la situación de guerra, de crisis, de desabastecimiento, pues es un momento. Pues eso tenemos que hacerlo para la cosmovisión, porque hay otra cosa más importante para mí, que es, si a una comunidad como es Extremadura se la dedica solo a la agricultura y la ganadería, se produce un embrutecimiento de su población necesita tener multiactividad, necesita saber de máquinas, saber ver de herramientas, necesita saber de todo. No puede vivir solo de eso. El conocimiento es importante. A mí me encanta cuando alguien me decía, nosotros tenemos aquí un molino convertido en fábrica de luz. Digo, ¿quién los arreglaba el motor? Hablando con señoras muy mayores. Dice, nosotros habíamos aprendido. Dice, casi sabíamos hacerlo nosotros. Eso para mí es estupendo, porque la especialización es una mutilación, y hasta donde podamos tenemos que evitar la especialización. Hay cosas en que no, claro, hay cosas muy especializadas, pero hasta donde podamos tenemos que llevarlo lo más lejos posible, ¿no? Entonces, pues la no especialización, quiero decir, ¿no? Bueno, para la gente que es novata en este asunto, pues explicaré algunas cositas del comunal, y luego pues, porque he empezado casi más bien hablando de lo que queremos hacer. Este es un proyecto. Antes he dicho la situación aquí del comunal, pues son 7 millones de hectáreas, pero es imposible calcular cuántos ingenios de agua pudieron ser comunales. Pero, ¿cuántos molinos puede haber perdidos por ahí? ¿20.000? Posiblemente sí, 20.000. Muchos hundidos, algunos no valen para nada, pero otros están bastante bien, ¿no? Muchos de ellos eran comunales, muchas fraguas también eran comunales, muchos hornos, por ejemplo, de cocer alfarería, lo eran también, se llamaban hornos del concejo. El sistema de molinos aquí probablemente el 70% era comunal, ¿no? Había muchas formas de hacerlo, algunos eran bienes de socios que los construían vecinos, entre 4, 5, 6 se ponían a hacerlo, ¿no? O otros eran de la corona, o sea, me acuerdo cuando explicaba a unos catalanes, decía, ¿por qué creéis que vosotros que hay un pueblo en Cataluña que se llama Molins de Rey? Molinos de Rey. Joder, os están diciendo que esos molinos eran del rey, pero es que os tienen que decir que eran molinos del rey porque otros no eran del rey, o sea, no eran del Estado, si no, no les llamarían Molins del Rey, que ahora es un gran pueblo, ¿no? Y bueno, muchas veces la toponimia nos explica mucho de lo que hubo ahí, ¿no? Había también algunos de particulares, del clero, de las mitras, o sea, de los obispados, no muchos, aquí no había muchos molinos de esos, en Francia había más, ¿no? Aquí quizá el 10%, el clero no tenía tantos bienes como luego dijeron los liberales, ¿no? Entonces, bueno, pues el Estado español tiene un proyecto para vender toda la tierra comunal por 21.000 millones de euros, que ahora supongo que sería el más, porque este es el precio que se aplicó al proyecto en 2010. Es decir, en 2010 se dijo, bueno, pues vamos a hacerlo así, vamos a coger y vamos a poner este precio ahora con la inflación que hay, pues lo mismo pondrían 25.000, ¿no? Esta cuestión me llevó a mí a acelerar el asunto porque una vez vendido ya se perdería el recuerdo, sería una privatización y se perdería. Quedarían todavía las tierras municipales que en realidad son comunales,
Y esto nos llevaría, pues, en los municipios a preguntarle a los ayuntamientos, a ver, ¿esta tierra que dicen ustedes que es municipal de verdad? ¿Cuándo la compraron? ¿Cómo llegó aquí? ¿Qué era antes? O sea, esto, bueno, por eso yo le añado 3 millones de hectáreas más. Estos son tierras que formalmente son municipales, que la gestionan los ayuntamientos, pero son comunales. Y que en una situación de ponerles entre la espada y la pared, los ayuntamientos no podrían demostrar que son suyas. Algunas otras sí, ¿no? El asunto del comunal pues tiene todas estas complejidades, ¿no? Es un proceso muy complejo. Daros cuenta que desde su aparición en la Alta Edad Media, a partir de la Revolución de la Alta Edad Media, de la Revolución Bagauda, pues claro, es una historia de 1500 años. Si vendieran todas las tierras comunales el Estado español, el gobierno español, pues entonces tendríamos el final de 1500 años de historia. O sea, esto es así, ¿no? Este tipo de sociedad ha cumplido un ciclo. Empezó, pues, la Revolución Bagauda, tiene lugar antes. O sea, esto, bueno, por eso yo le añado 3 millones de hectáreas más. Estos son tierras que formalmente son municipales, que la gestionan los ayuntamientos, pero son comunales. Y que en una situación de ponerles entre la espada y la pared, los ayuntamientos no podrían demostrar que son suyas. Algunas otras sí, ¿no? El asunto del comunal pues tiene todas estas complejidades, ¿no? Es un proceso muy complejo. Daros cuenta que desde su aparición en la Alta Edad Media, a partir de la Revolución de la Alta Edad Media, de la Revolución Bagauda, pues claro, es una historia de 1500 años. Si vendieran todas las tierras comunales el Estado español, el gobierno español, pues entonces tendríamos el final de 1500 años de historia. O sea, esto es así, ¿no? Este tipo de sociedad ha cumplido un ciclo. Empezó, pues, la Revolución Bagauda, tiene lugar en el siglo V en Navarra, y desde allí se va expandiendo, por un lado para el sur, según se hace retroceder al imperialismo musulmán, y por otra parte al resto de Europa. Hay estudiosos que estudian el comunal, por ejemplo, un señor catalán que se llama Josep María Font i Rius. Él le dedica bastantes páginas de un libro enorme que tiene al estudio del al estudio del comunal en Alemania. El suroeste de Alemania, Italia, es un fenómeno general. Francia también, sin embargo, yo entiendo que en Inglaterra no hubo comunal. Hubo algo parecido, que son los bienes de uso común, pero no comunal, ¿no? Es un fenómeno europeo que coincide con lo que es la cultura europea de la Alta Edad Media y que refleja un sistema de vivir, una manera de vivir, con el elemento decisivo, la libertad política, la cuestión del derecho consuetudinario, que es distinto del derecho positivo y del derecho romano. El derecho romano, para explicarlo simplemente, es un derecho de la verticalidad. Es quién manda, quién obedece. Entonces el derecho romano considera que las sociedades no son viables porque caen en el caos y no se establece un régimen jerárquico. Alguien manda y alguien obedece. Sin embargo, el derecho constitucionario no entiende eso. Las sociedades se pueden constituir a partir de la horizontalidad y es ahí como se organiza todo. Entonces, cuando un sistema asambleario vecinal emite normas legales, por simples que sean, está haciendo derecho consuetudinario. Sin embargo, la mayoría, por no decir todos los libros académicos sobre derecho consuetudinario, dicen que es un derecho acabado. Entonces te hacen recompilaciones de derecho consuetudinario asturiano, gallego, catalán, casi todo de la parte norte de la península. Y dices, pero bueno, ¿y por qué no se puede volver a hacer derecho consuetudinario otra vez? En el momento que se junte aquí en el pueblo, si hubiera una junta vecinal, pues unos vecinos, ya eso sería derecho consuetudinario, ¿no? Y se quedan atónitos, se quedan los especialistas en derecho y dicen, ¿qué? Eso no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Claro, no solamente puede ser, sino que va a ser. Entonces, todas estas cuestiones tendríamos que estudiarlas con atención y hacer vídeos y todo esto, porque claro, ahora mismo en las condiciones actuales no se podría hacer un concejo abierto en un pueblo, se tendría que hacer un proconcejo, es decir, una institución que luchara por el desarrollo de esto, ¿no? Pero explicando todo su sistema, cómo era antes de las Cortes de Cádiz. Esto va a ser precioso porque entonces van a salir todos los trapos sucios de las Cortes de Cádiz, que son, empezando por el libro de esta mujer, Manuel Asensio. Yo sugiero que
Bueno, pues aquí hay una asociación cultural potente, a lo mejor ella quería venir a presentar su libro aquí. Sí, porque ella Sí. os contaría cosas. Lo que pasa es que ya dudo yo que la podéis sacar la palabra de que los carlistas no tenían rabo y cuernos, ¿eh? O sea, realmente, porque es todo así, es que es ridículo, ¿no? Es ridículo. Pero el único sitio que no se atreven a hacer eso es en Navarra, porque una parte muy importante de la población, pues sus padres, sus abuelos, bisabuelos, ¿no? Y- pero en otros sitios, pues siempre es así, ¿no? Entonces, pues sería, todo lo que hagamos lo vamos a hacer con mucho tiento, con mucho cuidado, porque vamos a intentar también que tenga un sesgo legal. A mí me encantaría alguna vez que alguna televisión importante nos admitiera un debate con alguna autoridad jurídica de las que hay allí para el asunto este tan curioso de los aprovechamientos de los bienes comunales, ¿no? Porque entonces, ¿de quién son, no? ¿Y por qué se aplica esa norma comunal y no la propiedad privada en particular? ¿Por qué esa vara de medir? Porque es absurdo, ¿no? La propiedad comunal, si nos ponemos, es una propiedad colectiva, que no se diferencia en tanto de una propiedad cooperativa. Luego, entonces, ¿qué están diciendo? Y luego en la Constitución española, en el artículo suyo 132, también habla del comunal, si dice que son bienes inalienables, o sea, que no pueden ser vendidos, ¿por qué los ha vendido el Estado? Vamos a ver, ¿en qué nos quedamos? ¿Con lo que el Estado dice o con lo que el Estado hace? ¿No? Y todas estas cuestiones serían muy interesantes, ¿no? Para ver hasta qué punto es una cuestión decisiva, porque esto es decisivo, ¿no? El Estado se constituye con la desamortización y el capitalismo igual. El capitalismo antes era muy precario. Esa idea de que el capitalismo se desarrolla pasito a pasito a partir de sí mismo es completamente falsa, completamente falsa. La gente no quería ir a las fábricas. A las fábricas se fueron cuando se les quitó todo, todo. Solo hay que ver los documentos que se escriben sobre las fábricas de finales del siglo XVIII. La gente estaba un mes y salió huyendo de allí porque ellos no estaban acostumbrados al trabajo asalariado, que es trabajo esclavo. Todos fracasaban. Todos los historiadores de la época dicen, las fábricas de la época no se podían mantener, había tanta rotación de gente. Por ejemplo, la fábrica de paños de Brihuega, que fue una fábrica real, o sea, la Corona la pagó de pe a pa, que yo la he recorrido en la provincia de Guadalajara. Aquella fue siempre deficitaria, siempre, siempre, porque como todavía no se había hecho la desamortización, o sea, la privatización del comunal, y la gente no estaba obligada porque se moría de hambre ir a las fábricas, estaban, me decían, tú me vas a mandar a mí, tararí, si van a su pueblo. Entonces siempre se trabajaba con pérdidas. Realmente todas las fábricas de la Corona, que la Corona española hizo montones, todas fracasaron económicamente. Tenía que hacerse un tipo de trabajador sin nada, desesperado, muy marginal, que fue el que empezó a abastecer, por ejemplo, pues las fábricas de Vizcaya, todo esto que acudían desde aquí muchísima gente, ¿no? Entonces eso es un primer lugar. O sea, todo se ha explicado tan mal porque es que da pena cómo se ha explicado la historia, ¿no? Porque no se tiene rigor documental y, claro, se quiere dar una visión magnífica de lo que fue la Constitución de Cádiz. Yo recuerdo que en el año 2012 que fui la única persona, y lo quiero decir que me atreví a decir la verdad, en una serie de documentos sobre la Constitución de 1812, ¿no? Empezando por su chapucería, su ilegitimidad, la manera como está escrita. Bueno, aquello es patético, ¿no? Cuando te dice que el espacio son las Españas, y entonces dice, las Españas están formadas en Asia por Filipinas y no sé qué. Joder, qué lejos llegan las Españas, ¿no? Luego te enteras que en Andalucía había 4 reinos, que eso es muy interesante. Es muy interesante, ¿no? Para ver cómo funcionaba el mundo anterior, ¿no? Como había una proximidad a la gente, ¿no? Es muy curioso todo y qué diferente era. Como había 4 reinos, había Algeciras era un reino, por si os interesa. Andalucía. Andalucía era solo un término geográfico. No había una única Andalucía, ¿no? Y todo esto, claro, y lo que había detrás. Por cierto, todo esto no conozco ni un solo libro que lo estudie. Cuando la Constitución de 1812 en el preámbulo lo cita. Claro, porque ellos tenían la última legislación de la monarquía absoluta, que es la novísima recopilación de leyes de la Corona de Castilla, donde cita todo eso.
O sea, es decir, es que a ellos les daba vergüenza torera de repente aparecer con un documento que no tenía nada que ver con otro que se había hecho 7 años antes. Ahora ya no se tiene ninguna vergüenza, todo se falsea de cualquier manera, es increíble, porque si tenéis tiempo, pues está en internet, la Constitución de 1812, leer solo el preámbulo, ya veréis aquello, la sensación que os va a dejar en la cabeza, ¿no? Entonces todo eso también, claro, por ejemplo, se oculta como era el gobierno de los pueblos hasta entonces, que era un sistema dual, estaba el poder del rey, que era pues, directamente el rey, o bien a través del señor del lugar, que podía ser un duque, un conde, pero luego estaba el poder del concejo, y esos convivían a ratos y a ratos, se peleaban, se mataban, y había de todo, ¿no? Pero eso era lógico. Y ahora una cuestión que tenemos que plantearles es, en el caso de que un pueblo quiera recuperar su comunal, ¿qué naturaleza tendría esa sociedad de vecinos? ¿Tendría solamente una naturaleza económica o nos retrotraemos a la situación anterior a 1812, donde era un sistema jurídico y podían emitir leyes? Ahí está la cuestión. Nos basaríamos, por ejemplo, en la Asociación de Concejos de Álava, que existe, es una institución legal, pero ellos sí tienen capacidad legislativa mínima, pero la tienen, ¿no? Entonces esto sería la única manera, y esto daría pie a debates muy sabrosos en donde cumpliría una función de que se comprenda todo esto y explote toda esta muralla de mentiras, de silencio, con lo que se ha rodeado todo este asunto. Y que además tendría que ser así, ¿no? Porque yo entiendo que tenemos que hacer como una regresión en el tiempo, ¿no? Y mi idea, a la medida que muchos pueblos van a entrar en crisis, van a entrar en decadencia, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una ordenación de la economía de una comarca, ¿quién va a llevar eso? ¿Los partidos políticos? ¿Los ayuntamientos? ¿Una mancomunidad? Eso no puede ser, tienen que ser los vecinos de la comarca, ¿no? Entonces tendría que haber ahí un sistema como el que había antes, cada pueblo tenía su asamblea gubernativa, su consejo, pero luego había un consejo de comarca que se designaba a partir con cosas como el mandato imperativo, tan importante, tan decisivo, ¿no? Para evitar la manipulación política, todo esto. Entonces se iban creando estructuras que tenían una función interesante. Bueno, pues esto ya es importante porque para conseguir, claro, nuestra ilusión sería conseguir en un momento dado, pues, ¿cómo os diría yo? Que en alguna cuestión de apoyo a alguno de los pueblecillos que hay por ahí luchando por su comunal, pudiéramos hacer una concentración en el pueblo y pudiéramos llevar 2.000 personas, 3.000 personas, ¿no? Eso sería la apuesta de largo ya de esta asociación, pero para eso hay que explicar mucho y hay que luego desafiar a los que han escrito tantos libros mal explicados, ¿no? Porque lo explican mal, ¿no? El libro Las azas de la suerte, de Vejer de la Frontera, es un libro interesante, que por cierto yo lo he medio leído solo en una biblioteca últimamente, pero no explica esta cuestión. ¿Quién gestiona las azas de la suerte allí en Vejer de la Frontera, provincia de Cádiz? ¿Cómo se hace eso? Sí, hay un documento, tú lo conocías, por cierto, un señor del siglo XVI, pero ese documento no es convincente, porque ese documento incluye una intromisión del Consejo Cerrado o Ayuntamiento en algo que no le compete. Entonces, vamos a ver, sin negarlo del todo, mi idea es mantener como un punto de tensión. Es decir, bueno, vale, pero ahora nosotros queremos esto. Y mantener muchos puntos de tensión de tal manera que se fuera generando como un tejido de lo popular alrededor de estos puntos de tensión, ¿no? Porque, claro, obviamente no hay ninguna posibilidad de tirar abajo las instituciones que surgen de la Constitución de Cádiz y la actual, que es solo la novena. O sea, solo ha habido 8 anteriores, esta es la novena, ha habido 2 más que no llegaron a ser aplicadas, ¿no? Incluida la de la Primera República. Pero bueno, esto sí es interesante. Pues bueno, azar de la suerte, por si no estés acostumbrado al lenguaje, es cada año bisiesto, el día 22 de diciembre, se reúnen los vecinos de Cádiz, de allí, de Vejer de la Frontera, que tienen actividades agrícolas. Y entonces hacen un sorteo de las parcelas o azas. Aza significa parcela. Y entonces a quien cada uno le cae, según se va metiendo en un saco, unas bolitas de cera y se saca. Pues esta tiene la número 17, pues te ha tocado la parcela 17. Y eso se hace cada 4 años. Este es un sistema como se hacía antes en el comunal. En otros sitios no se hacía así, se hacía todo el comunal, se trabajaba en común y luego se repartía el producto. Esto es la forma más corriente, pero bueno, como se hace en Vejer es bastante común, ¿no?
También querríamos hacer alguna reedición de algún libro antiguo, sobre todo a mí me parece interesante, pero claro, hay que hacerlo con una crítica, con una crítica actualizada del libro Derecho Consuetudinario y Economía Popular en España, 2 tomos de Joaquín Costa y otros muchos autores. Un libro de 1902, no se ha vuelto a editar. Es tremendo, ¿eh? Este libro es bastante bueno porque incluye el término derecho consuetudinario. Joaquín Costa, que era un hombre muy, muy culto, mucho más que toda la panda de robaperas que ahora se dedican a hacer libros sobre el comunal y no tienen ni idea, pues él sabía que había algo debajo, el derecho consuetudinario, pero si le preguntas, don Joaquín, dígame, ¿quién hacía el derecho consuetudinario y cómo? Ahí ya le patina. Hombre, díganos que había unas asambleas gubernativas y eso significaba que había un poder popular, un poder popular. Y entonces eso hay que decirlo, ¿no? Don Joaquín, usted está engañando a la gente porque les da miedo decirlo, porque usted sabe que si dice eso no llega a ser diputado republicano por no sé qué partido de la época en Madrid, que era la ilusión de su vida y lo hizo, llegó a serlo, pero que no tenemos esperanzas políticas, pues como en mi caso podemos decir lo que nos dé la gana, ¿no? Y no necesitamos andar con esas historietas, ¿no? Entonces todo esto es muy curioso porque son como errores y malevolencias encadenadas, ¿no? Yo ahora no conozco a nadie que explique bien la cosa del comunal y me gustaría, sinceramente, ¿no? Vamos acabando, Félix, y hacemos un turno de preguntas. Entonces, bueno, pues con esto acabamos. Solo quiero citar, ya que estamos aquí, mira, un libro muy interesante, que es, a mí este libro me encantó, que es un libro hecho aquí en Guadamur, en la provincia de Toledo, en 2008, que es un estudio de cómo se realiza allí la revolución liberal en su pueblo, en Guadamur. Este señor se llama Pedro Antonio Alonso Revenga. Es un libro completamente modesto, él no lo vendía. Es más, lo hizo el ayuntamiento del pueblo y se repartía. A mí me parece que este estudio, que se llama en aquellos años Guadamur a mediados del siglo XIX, es genial, simplemente genial. A mí me encantó leerlo porque efectivamente coincide con lo que yo entendía que había sido la revolución liberal. Él hace todo a partir del archivo de su pueblo. Este hombre, cuando se jubiló, se metió allí en el archivo, él era profesor de GB y hace un estudio genial. Este libro también hay que editarlo para que se sepa cómo en un pueblo de 3.000 habitantes, como es Guadamur, pues se hizo la revolución liberal, igual que en todo el país, igual, porque eran las mismas leyes aplicadas en todas partes igual. Y bueno, pues estas son las pequeñas joyas perdidas que yo espero que alguna vez podamos ir recuperando. Diría más, pero ya entramos en la fase de preguntas. Bueno, pues si os parece, empezamos, como bien dice Feli, la fase de preguntas. No sé si queréis, sobre la temática expuesta, preguntar algo, incidir en algo, profundizar en algo. Si no, para romper el hielo, pues empiezo yo. ¿Queréis preguntar algo? Bueno, yo tengo varias cuestiones. Con respecto a lo que ha dicho el carlismo, aquí no se considera a los carlistas como demonios con rabo y con cuernos. De hecho, aquí hemos recuperado la figura de un carlista ilustre y hinojosa, el brigadier El Condesito, que alcanzó el grado de brigadier, como digo, dentro del ejército de Don Carlos, y fue expulsado del ejército porque se negó precisamente a claudicar en la traición de Vergara a manos de Maroto, porque si hablamos de Espartero también tenemos que hablar de Maroto. Eso por ahí. Luego me gustaría preguntarte hasta qué punto crees que impere una comunidad fuerte y una sola comunidad sin que haya pues dos partes, como has dicho antes, o tres o cuatro, como ya estamos llegando a ver en los diferentes pueblos, es fundamental para que el comunal exista. ¿Y cómo crees que el liberalismo, a principios en los años 30 del siglo XIX, incidió precisamente en crear esos dos bandos, es decir, a romper la comunidad para que precisamente no pudiera imperar el concejo abierto? ¿Cómo crees que Bueno, lo hicieron? respecto al carlismo, pues sigue siendo todavía, fíjate, sí han pasado años, ¿no? Todavía no hay ningún libro que pueda tratar el asunto con serenidad, con objetividad. Creo que mi artículo es el único, ¿no? Todavía hay una visión, pues esto, ¿no? Aquí se hizo incluso una película, un documental que los presentaba en euskera. Salía un cura en un sitio, decía aquello, bayonetakoak, o sea, con las bayonetas, vamos a ver, señores, a ver,
que el Vaticano nunca apoyó al carlismo, que el Vaticano siempre apoyó al régimen liberal, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y que el Bueno, 98%, el alto clero sí, fue liberal, sin embargo, el bajo clero se adhirió casi en su totalidad al pero carlismo. en algunos pueblos, pero la mayoría del alto clero, empezando por el cardenal primado, que era don Luis de Borbón, estuvieron siempre con el liberalismo. Entonces, que no se sea capaz 150 años después de mantener unos criterios de objetividad mínimos demuestra el grado de irracionalidad que tiene la historia en este país y las cosas que se dicen, ¿no? Vamos a ver, el asunto que tú dices, ya muy de antes había conflictos fuertes, el absolutismo ya había intentado muchas veces eliminar las instituciones concejiles o anularlas, por ejemplo, eliminar al juez, los jueces. El Consejo tenía sus jueces y entonces se intentó que desaparecieran los jueces del Consejo y quedaran solo los jueces de la corona. Esto en algunos sitios lo logró y en otros no. Es decir, había los pueblos un conflicto que se mantuvo, ¿no? Pero Quería preguntarte, ¿hasta qué punto crees que impere una comunidad fuerte y una sola comunidad sin que haya pues dos partes, como has dicho antes, o tres o cuatro, como ya estamos llegando a ver en los diferentes pueblos, es fundamental para que el comunal exista? ¿Y cómo crees que el liberalismo, a principios de, bueno, en los años 30 del siglo XIX, incidió precisamente en crear esos dos bandos, es decir, a romper la comunidad para que precisamente no pudiera imperar el concejo abierto? ¿Cómo crees que bueno, lo hicieron? respecto al carlismo, pues sigue siendo todavía, fíjate si han pasado años, ¿no? Todavía no hay ningún libro que pueda tratar el asunto con serenidad, con objetividad. Creo que mi artículo es único, el único, ¿no? Todavía hay una visión, pues esto, ¿no? Aquí se hizo incluso una película, un documental que los presentaba en euskera, salía un cura en un sitio, decía aquello, bayoneta coac, o sea, con la bayoneta, vamos a ver, señores, a ver, que el Vaticano nunca apoyó al carlismo, que el Vaticano siempre apoyó al régimen liberal, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y que el Bueno, 98%, el alto clero sí, fue liberal, sin embargo, el bajo clero se adhirió casi en su totalidad al pero carlismo. en algunos pueblos, pero la mayoría del alto clero, empezando por el cardenal primado, que era don Luis de Borbón, estuvieron siempre con el liberalismo. Entonces, que no se sea capaz 150 años después de mantener unos criterios de objetividad mínimos demuestra el grado de irracionalidad que tiene la historia en este país y las cosas que se dicen, ¿no? Vamos a ver, el asunto que tú dices, ya muy de antes había conflictos fuertes, el absolutismo ya había intentado muchas veces eliminar las instituciones concejiles o anularlas, por ejemplo, eliminar al juez, los jueces. El Consejo tenía sus jueces y entonces se intentó que desaparecieran los jueces del Consejo y quedaran solo los jueces de la corona. Esto en algunos sitios lo logró y en otros no. Es decir, había los pueblos un conflicto que se mantuvo, ¿no? Pero ningún rey se había atrevido a declarar la inexistencia del Consejo. Ese asunto solo lo hizo las Cortes de Cádiz. O sea, había una tendencia en esa dirección y el asunto fue tan tremendo, tan vivido con desesperación por la gente, que luego en 1924 la dictadura de Primo de Rivera lo recupera otra vez, la idea de consejo abierto con categoría jurídica para las aldeas pequeñas, no porque al señor don Miguel Primo de Rivera le encantara, sino simplemente porque él quería ganarse a las clases populares rurales porque las tenía enfrente. Era lo que se llamó la nacionalización de las masas. Entonces sus consejeros, que eran los discípulos de Joaquín Costa, dijeron, mire, don Miguel, hay que hacer una serie de cambios jurídicos, una de ellas es cerrar la ley de desamortización civil, que él lo hizo, dijo, ya no se va a desamortizar más, en 1924, y luego en 1926 también dijo, mire, vamos a admitir el consejo para aldeas, que entonces era importante porque había muchísimas aldeas. Y en tercer lugar hay algo más que destruye la malevolencia de cierta gente, que mira que hay gente que es malvada. Le dijeron, don Miguel, la sociedad tradicional no marginaba a la mujer. Por favor, ¿por qué no haría usted algo para que puedan participar las mujeres en la vida política? Y sacó un decreto diciendo que las mujeres podían ser alcaldesas, porque eso creaba mucha malevolencia, la exclusión completa de las mujeres de la vida política. Y efectivamente las primeras mujeres que hubo en España alcaldesas lo fueron a partir de una ley. Entonces, daros cuenta los tres paquetes: eliminar la privatización del comunal, reconocer el consejo abierto, pichipichá, y la cuestión de la mujer. Curioso, ¿verdad? Bueno, esto se lo explicas a los historiadores y se hacen un lío en la cabeza. Yo a veces lo he hecho así con historiadores. Bueno, es patético, pues sí, hombre, si es que eso todo fue
cuando los discípulos de Joaquín Costa le explican que si quería que las masas rurales se sintieran parte de la nación española, y estoy repitiendo su lenguaje, tenía que hacer esto. Y él lo hizo, bueno, él, sus consejeros, porque él no era una persona ni inteligente, ni preparada, ni nada, era pues un general. Un militar. Y otra pregunta. Otra pregunta es que, ¿qué importancia le darías tú al principio de subsidiariedad de la doctrina social de la Iglesia que siempre opusieron los carlistas al intervencionismo estatal desde Madrid que impusieron los liberales en todos los pueblos de España? Bueno, es que, vamos a ver, estaba el carlismo, estaba el liberalismo, estaba la Iglesia, estaba la Bueno, el gente. principio de subsidiariedad en este caso. Sí, pues yo esa cuestión no te la puedo contestar bien, pero sí te puedo decir que había una situación en la cual pues la gente era la gente. Y entonces la gente pues iba de allá para acá, veía dónde las cosas le iban a ir un poquito mejor, dónde le iban a destruir menos con los impuestos. Y había como una, ¿sabes? Yo entiendo que ninguna de las instituciones que hubo, ni la iglesia ni nadie, fue capaz de controlar a la población rural. La población rural tenía una autonomía muy grande y eso es lo que cambia la diferencia entre nuestro país y otros países europeos. En otros países europeos, pues hubo fenómenos parecidos, por ejemplo, la bandera en Francia, el movimiento bandeano es muy parecido, ¿no? Hubo más, la bandera es una, uf, ahora están ahí luchando en Francia para que se reconozca que lo que hicieron en la bandera los republicanos es un crimen mondo y lirendo, y ya han conseguido algo. Un genocidio. Un genocidio, sí, Un genocidio. ya hasta el Macron lo ha reconocido. Aquí no. Daros cuenta, es que yo no sé este país, es que es la cosa más horrible del mundo. Macron hace 4 años dijo en relación con la bandera, efectivamente, las instituciones republicanas deberían pedir perdón. Yo estoy todavía esperando que digan eso respecto a lo que hicieron en La Mancha. O sea, fíjate tú que dijeran, si lo que hicimos en La Mancha es monstruoso lo que las instituciones liberales hicieron en La Mancha, no digamos en Navarra o en sitios así, podía yo añadir 10 o 12 comarcas más, ¿no? Lo que hicieron en el Maestrazgo, por ejemplo. Entonces aquí hay una cerrazón, ¿no? Pero aquí, claro, yo tengo este libro sobre la Segunda República y se ve como de nuevo hay un movimiento de ascenso popular campesino en el 36, cuando la guerra civil no viene de un conflicto entre derecha y izquierda ni nada de eso, como la espuma de la cerveza, viene de una emergencia de nuevo de lo rural popular a partir de movilizaciones tremendas por la recuperación del comunal, ¿no? Y eso se lleva todo por delante, se lleva a la Guardia Civil, se lleva a los ayuntamientos, al Frente Popular, y de hecho cuando interviene el ejército con Franco es porque la situación estaba fuera de control. Aquí en la provincia de Córdoba, partes muy importantes de la provincia ya no formaban parte del poder del Estado porque las instituciones del Estado, jueces, policía, Guardia Civil, todo habían huido, ¿no? de la fuerza tan enorme. Eso es muy interesante. Mi libro lo trata, pero no es suficiente. Yo entiendo que... ¿Por qué? Porque yo no puedo dediqué 2 años a este libro y ya me pareció mucho, ¿no? Entonces, pues aquí es más bien lo popular autónomo. Quien lo destruye de todo es el franquismo. El franquismo con la emigración es porque hace un proceso sociológico profundo. La gente se va de los pueblos y se acaba el asunto. O sea, aplica el principio de muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Y lo que ya queda, pues es nada, el recuerdo, un recuerdo que ya ni existe, ¿no? Porque la gente joven que ha nacido ya en las ciudades, que sus abuelos vinieron, pues no saben lo que es el comunal, ni estas instituciones, no les suenan a nada. Quería decir también que cuando se hizo el libro este sobre la cocina bellotera, yo publiqué una recopilación de la cultura rural, que el otro día lo estuve mirando para venir aquí, y es muy interesante, ¿no? Y bueno, cuando este libro ya cumpla 5 años o 6 y 2 ediciones, pues la voy a publicar por mi cuenta, quiero publicarla, porque es una síntesis, ¿no? De aquello de que la sociedad popular rural tuvo su cultura. Para mí eso es muy importante. La cultura es la forma de ver el mundo y tenían una idea del mundo propia, lo que no existió en otros pueblos europeos. Eso no existió. En otros pueblos europeos las sociedades rurales no tuvieron su propia cultura, porque el proceso civilizador alto medieval fue débil, en realidad fue un eco de aquí, ¿eh? Desde lo que es Navarra hoy y tal, se fue expandiendo hacia el sur y hacia el norte, pero el proceso cuando llegó a Alemania ya no es genuino, ya no es un proceso ahí, sino fue más bien, hay un foco, es la teoría del foco que se va expandiendo, ¿no? Por oleadas sucesivas, a partir de procesos históricos muy complejos, la revolución del siglo X, los fenómenos del siglo XII, bueno,
realmente la historia de Europa está por reescribir como tantas cosas, ¿no? Pero bueno, pues eso sí yo ya me había dado cuenta, ¿no? Pero ahora o lo salvamos ahora o se pierde para siempre el recuerdo, ¿no? De todas formas, yo que estoy escuchando, no conocía el negocio, pero todas las sociedades occidentales, voy a decirlo del derecho romano, se basan en ese derecho. Todas. Dentro de la península incluso hay zonas en las que se aplicó mucho más, lo primero, los fueros, que no tiene nada que ver con el tema del romano, y luego también el derecho germánico, que es donde nacen muchos comunales. Bueno, Sería una utopía, en mi opinión. habla un poquito más alto. Espérate, ¿te acerco el micro, Paco? La cuestión que yo le planteo que sería una utopía cambiar todo esa legislación, ese modo de vivir que nos han impuesto desde tiempo de los romanos, evidentemente. Y otra cosa, ya que estoy aquí, lo que plantea es un modo económico autárquico, ¿no? Cada zona viviría su propia economía. ¿No es cierto? Bueno, sí, no. ¿No? Según, vamos a ver, mira. Ahora, claro, es una utopía, pero en pueblos pequeños ya está sucediendo, ¿no? En un pueblo que tenga, por ejemplo, 2.000 hectáreas, ¿cómo gestiona 2.000 hectáreas de comunal? Por el momento esas hectáreas son poco productivas porque cuando se abandonó el pueblo en los años 60-70 se olvidó, pero ahora la gente las mira con otra manera, porque ahora lo que estamos viendo es un declive económico que no tiene fin, porque las guerras no van a acabar. Asia es un hervidero de ejércitos, ¿no? Entonces esos son gastos enormes. La gente ve el futuro con unas perspectivas difíciles, ¿no? Entonces el comunal ya no es algo bonito que está ahí, que lo sigue siendo, sino algo cuidado, que podemos poder sacar algo de ahí, que quizás esas tierras que están semi abandonadas podían proporcionarnos algún beneficio en un momento que el futuro es muy oscuro. Entonces se está viendo así las cosas, ¿no? Entonces, si en un pueblo quieren gestionar una cantidad de hectáreas que sea más allá de un punto, ese pueblo tiene que hacerlo por unos vecinos reunidos en asamblea. Entonces, ¿qué categoría tiene esa asamblea? Eso sería ya para empezar, ¿no? Si el ayuntamiento no puede participar, que eso lo admite la ley, debe quedarse al margen. ¿Cómo se gobernaría eso? ¿Esa asamblea tenía poder legislativo o no? Si tiene poder legislativo, es, por ejemplo, legal incluso que algunos gobiernos autonómicos, como el gobierno de Aragón y la Xunta de Galicia, legislen sobre el comunal. Si el comunal es ajeno a los bienes públicos, que son los propios del Estado, es otra propiedad. ¿Por qué el Estado legisla sobre lo que no es su propiedad? No sé si entendéis todo el asunto. Luego tendría que hacerse una ley de comunal en Galicia, lo que ellos llaman montes veciñais en má común, tendría que hacerse a partir de los comuneros que designaran un órgano que redactara la ley y luego esa ley se discutiera en los organismos de base, pueblo por pueblo y comarca por comarca, ¿no? Y si eso no se hace, entonces lo que se está haciendo es un paripé. En el gobierno de Aragón igual, la Generalitat tiene legitimidad para legislar sobre el comunal que hay en Cataluña. Yo entiendo que no. Y en cualquier caso tendríamos que debatir jurídicamente, ¿no? En segundo lugar, es que esta economía actual no puede mantenerse. La economía actual es inviable y el caso es que se está hundiendo, ¿no? Porque claro, que una empresa que esté trabajando aquí pero que tenga sus oficinas a 12.000 kilómetros de aquí, ¿qué sentido tiene? La inviabilidad de los monocultivos, por ejemplo, el olivar, es obvia. El olivar se ha llegado a los extremos más irracionales. Ahora en realidad lo que tenemos que hacer es recoger velas y salir de ahí. Y eso se va a hacer sí o sí. O lo hacemos conscientemente o se va a hacer a partir de catástrofes económicas. Daros cuenta la subida de precios y tal. Te dicen, ¿es por la guerra de Ucrania? ¿Es por la guerra de Ucrania? ¿O porque esto ya era un caos intolerable? O sea, el asunto venía de lejos ya. Entonces, pues se harán estas cosas y mientras tanto, poquito a poquito, ¿no? Si un pueblo te dice, nuestro ayuntamiento está quebrado, no pagan ni la luz eléctrica, ¿qué hacemos a partir de ahí?
¿no? ¿Cómo? Bueno, pues yo no pienso tanto en términos de ley. Sí. Yo pienso que lo primero que hay que cuestionar es la legislación de 1812, volver a plantear la cuestión, decir, ¿qué fue aquello? ¿Qué fue lo de Cádiz? ¿Qué tomadura de pelo? Y a partir de ahí decir, esto es un sistema de democracia, pero vamos a ver, pero si toda la legislación del siglo XIX se hizo según el principio del voto censitario, donde solo votaban un año el 6% de los hombres, las mujeres nunca votaban, no votaron hasta ya entrado el siglo XX. Luego entonces, o sea, daros cuenta que no tenemos por qué aceptar lo que se ha hecho a partir de una legislación que ni siquiera cumple las normas actuales. Luego nosotros podemos basarnos en eso para cuestionar lo que se hizo incluso desde un punto de vista legal, pero en el calor de la crisis y el caos económico que va a venir en los próximos 15 años, y eso sin duda que va a venir, ¿no? Pues entonces muchas cosas van a cambiar. Porque yo os digo una cosa, hay gente que está mirando de reojo al molino de su pueblo porque dice, ¿cuánta electricidad has podido producir aquí como propietario de este molino en un momento que vale tan cara? ¿No? Por el sistema de las fábricas de luz de los años 50. No todo es entusiasmo desinteresado y comunal. Hay gente que dice, a lo mejor puedo sacar un dinero produciendo aquí electricidad y vendiéndola, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos que el futuro va a ser una continuidad de la estabilización social que ha habido los últimos 50 años, eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Cualquier persona menor de 35 años le preguntas, ¿qué va a pasar con tus pensiones? Te contestan, nosotros no vamos a tener pensiones. Eso es una respuesta tópica, ¿no? Y le dices, ¿y entonces qué vais a hacer? Entonces la pregunta es, ¿qué vais a hacer? Tendremos que inventar un nuevo sistema productivo. Y desde luego, el sistema comunal fue muy, muy productivo. Mucho. Se pueden usar procedimientos y muy tecnológico. La revolución tecnológica alto medieval fue muy potente. Y ahora sería más potente, ¿no? Entonces es en el gran crisis y caos que está viniendo donde esta economía tiene una oportunidad. Porque el comunal ya no es solo algo bonito del pasado, de los abuelos y tal, sino algo que a lo mejor resulta que sacamos algo limpio de ahí, ¿no? Y eso ya en bastantes pueblos se ve así, ¿eh? Yo en esa dirección casi me ha pisado la intervención mía. El debate que plantea el compañero es muy interesante, ¿no? Pero yo parto de la evidencia de la realidad actual. Esto no tiene salida. Esto vamos al desastre, unos seremos más radicales, otros menos, pero esto cada día está peor. Pues es una alegría y en eso, bueno, Félix ya lo conozco hace bastante tiempo y vuelvo a por eso la oportunidad para felicitarle por la labor que está haciendo para el descubrimiento o por realizar lo que es el concepto popular. Qué suerte tenemos que una sociedad como España o como la península ibérica, como queramos llamarle, tenemos un ejemplo en el cual nos podemos mirar porque esto tiene arreglo. Pero sí, falta muchos años, porque no hay conciencia del popular, porque el capitalismo está encargado de engañarnos, de maleducarnos, de contarnos mentiras y contarnos la historia mal contada. Pero resulta que si lo estudiamos y lo vemos bien, resulta que nosotros podemos tener que es posible otro tipo de vida, que en el capitalismo no empieza y termina la civilización, que hay más vida después del capitalismo. Entonces, en ese aspecto, la labor que se está haciendo de sacar a la luz, de hacer visible el comunal, es para mí una alegría a nivel personal, a nivel intelectual y a nivel vital, porque es posible otro tipo de vida. Que eso es muy difícil, que es utópico, vale, pero yo prefiero tener una alternativa donde estudiar y donde aprender, porque esto se va al valor. Ahí tenemos que, y es nuestro propio pueblo, es nuestra propia historia, precisamente porque ningún español sabe todavía a ciencia cierta qué es el carlismo, porque el Estado está preocupado de que eso nunca se aclare, porque nos daríamos cuenta del potencial, que el carlismo no era a 100% perfecto y lo adecuado y la solución perfecta, pero tenía muchos valores muy buenos. Entonces, ¿por qué todo el sistema educativo se encarga que nadie sepa nunca lo que pasó en el siglo XIX? Porque ahí hay un factor
muy potente, muy revolucionario del pueblo, que si lo entendiera y lo comprendiera, habría alguna posibilidad de darle esto un cambio positivo, ¿no? En ese aspecto, yo vuelvo otra vez a felicitar por la labor que está haciendo Félix, porque yo lo resumo ahí y termino. Bueno, Hay vida después del capitalismo. este otoño, cuando haya las restricciones de gas y de muchos más bienes, pues quizá se entre un poquito. El sistema productivo actual es muy ineficiente, ¿no? Yo esto ya lo sabía desde hace mucho y bueno, pues siempre he mirado las tecnologías del pasado con un afán de recuperarlas parcialmente. Quizá cuando todo falle, pues podamos, ¿no? Podamos pasarnos. Los sistemas productivos eran bastante eficaces y resolvían las necesidades primarias de la gente. No podían hacer aviones ni tanques, eso no, eso solo lo hace la industria moderna. Pues sí servían, ¿no? Y bueno, pues en un momento de crisis económica fuerte que no sea coyuntural, sino que sea estructural, ¿no? Que se mantenga, pues tendremos que mirar hacia el pasado. Yo supongo que este otoño pues va a ser interesante, ¿no? Porque se dice que yo lo creo así, ¿no? Que va a haber restricciones de gas, restricciones de electricidad en Europa. El engaño y el narcótico es que el sistema actual es súper eficaz económicamente, súper, pero eso es mentira, eso es completamente mentira. Cuando se mira es muy ineficaz. O sea, los costes de producción son altísimos, la economía va a trancas y barrancas, pero la economía básica, ¿no? La economía monetaria que a mí no me interesa, a mí me interesa la economía que produce cosas, las que sean, ¿no? Entonces ahora se verá aquí, ¿no? Y de hecho en algunos pueblos, pues sí, la gente lo empieza a mirar así. Hace 30 años te dicen, bueno, sí hay comunal, a mí no me interesa eso. Ahora llegas y dices, sí, ahí tenemos un comunal, ¿eh? Cuidado, que a lo mejor podríamos hacer algo, ¿eh? Que podíamos meter ganado, por ejemplo, podíamos vender las hierbas, podíamos sacar leña, lo hemos dejado abandonado, porque claro, ¿quién nos dice que no lo vamos a necesitar? Y ese cambio se ha producido en los últimos 3 o 4 años. Yo lo he observado, no en toda la gente, pero sí en alguna gente. Y eso es esperanzador. Yo también, escuchándote, me he acordado, por ejemplo, Europa ha florecido entre guerra y guerra. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, de la primera a la segunda, hubo un subido. Después de la segunda, a nivel económico estoy hablando. Aparte que eso ya sería meternos en otros temas, la democracia, la trajo el ejército americano, punto. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, claro, destrozamos Europa, evidentemente hay después un pico de subida de la economía, pero llega a su límite y ya lo están preparando para otra guerra. Entonces vamos entre guerra y guerra, creyéndonos que estamos en el mejor punto de lo posible, y no es verdad. Esto es una miseria, esto es inhumano, esto no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene el poder? Que el pueblo coja conciencia de su auténtico poder, porque cuando el pueblo coja conciencia de su poder, desaparece la minoría, porque entre otras cosas nosotros somos una inmensa mayoría, simplemente estamos engañados, no sabemos lo que es la libertad, estamos en mentiras, pero el día que despertemos, esto desaparece, porque esto no es humano. Este tipo de vida que nos implica vivir el capitalismo, esto no es humano. Los que tienen, y el resto se joda. Bueno, pues alguna pregunta más. Yo tengo curiosidad de saber qué redes comunales podrían producirse aquí en una cosa. Pues en mi curso hay un capítulo que se dedica a cómo es posible el proceso indagador para averiguar si en el pueblo de cada cual hay comunal o no hay comunal, ¿no? Hay diversos procedimientos, uno es exigir al ayuntamiento que informe si hay o no hay, pero el ayuntamiento no se puede uno fiar mucho, hay que hacer algunas investigaciones más. A veces los ayuntamientos son honrados y te dicen sí, aquí hay comunal, pero a veces no, porque ellos sacan bastante. El comunal, tal como estoy en muchos ayuntamientos, es unas tierras que están ahí de facto
que ellos se benefician sin tener ningún estatuto legal correspondiente, ¿no? Ellos las arriendan, las traen, las llevan, a veces una parte muy importante de los beneficios de esas tierras se van a fondos privados de quienes, en fin, están en los ayuntamientos, de los partidos políticos, y esos son 3 millones de hectáreas, ¿no? En primer lugar, habría que mirar también el catálogo MUP, montes de utilidad pública, a ver si hay algún monte en el pueblo correspondiente que se califique de comunal, ¿no? Este catálogo pues viene pueblo a pueblo e indica que donde hay montes de comunales, ¿no? Hay que tener cuidado con la terminología. Se dicen los montes públicos son montes estatales, públicos son estatales, ¿eh? Bien los gobiernos del ayuntamiento, bien una institución estatal, puede ser el Ministerio de Agricultura, a veces el ejército tiene bastantes montes, más de lo que parece, o tierras. Entonces hay que hacer una investigación, ¿no? Y luego en la comarca, las cuestiones comunales son siempre comarcales. Lo que se hacía era una estructuración de la economía comarcal. Por ejemplo, aquí el Valle de los Pedroches, pues aquí estaban las 7 villas de los Pedroches, si no me Había más equivoco. comunal que en la zona esta porque era de realengo. Mm. O sea, Había- aquí donde más comunal había aquí en los Pedroches era en la parte de las 7 villas. Que de hecho también fueron desamortizadas, la dehesa de la Jara, la conoceréis, de Pozolanco para Villanueva, eran no sé cuántas mil hectáreas, fueron desamortizadas con la ley del 55 de Madoz, por ejemplo. Mm. Entiendo que Aquí el primer reto es conocer el desconocimiento. no hay desconocimiento, hay, en las fuentes puedes ver casi que todo lo que hay y lo que deja de ver. Aquí, por ejemplo, en Hinojosa lo que tenemos son bienes públicos patrimoniales. De hecho, teníamos monte público en el catálogo, no en el catálogo de monte de utilidad pública, donde están los comunales y otros tantos que cumplen con unas funciones protectoras esos montes. Aquí teníamos monte público, que era el que está justamente enfrente del polígono, y estaba catalogado, como digo, en el catálogo de montes públicos de Andalucía como bien patrimonial del ayuntamiento, y durante la legislatura que tuvo el PP del 2011 al 2015, sin saber si se sabe cómo, pero no el por qué, se descatalogaron, creo que fueron 200 y pico hectáreas o 300 y pico hectáreas de, vuelvo a repetir, de monte público, no de monte comunal. Y como te digo, tenía la catalogación de monte y lo sacaron de ahí. No sé por qué. Luego lo que sí tendremos que ver, o se podría ver, es si esos montes públicos patrimoniales, si en su origen eran comunales o si desde el principio de los tiempos pasaron a ser bienes patrimoniales porque pertenecían al ayuntamiento, que como he dicho Feli, existe mucho antes de la Constitución del 12. Entonces eso sí habría que ver en qué momento pasaron a ser comunales o si desde el principio fueron patrimoniales. Tomado un municipio, tomado una comarca, el proceso de investigador es de lo que hay es largo. Es una cuestión casi en plan novela policíaca, quién es el asesino, ¿no? Tienes que ir reuniendo información, la información se reúne pues con consultas al ayuntamiento, no una, tiene que ser varias, hay que presionarles. Luego en segundo lugar, pues mirando el catálogo MUP, en este caso no, pero en otros casos sí. Luego hay que buscar algún libros de historia local, a veces los libros de historia local te dan bastantes datos. Hay un libro muy bueno al respecto que es Las desamortizaciones liberales en los Pedroches, que escribió Pablo Torres, que de hecho creo que fue su tesina fue un trabajo de o fin de carrera o algo así. Y el libro lo podía encontrar en la biblioteca de Hinojosa. O sea que ahí viene, ya te digo, ahí vienen todas las desamortizaciones, hectáreas, precio de remate, gente que acudió a la subasta, etcétera, etcétera. Que esa otra cosa también que podemos incluso enlazarlo. Aquí hace justamente un año se trataron específicamente las desamortizaciones. Vino el profesor Juan Andrés Orea de Rueda de Palencia, no sé si lo conoce, ingeniero de monte, y aquí se le planteó la pregunta de si él creía que si no se hubiesen dado las desamortizaciones habría habido guerra civil, partiendo de la base de que seguramente no se habrían creado, sobre todo aquí en el sur, los movimientos anarquistas, porque no habría existido esa gran masa de colonos desposeídas que es verdad que no nadaban en la abundancia durante la existencia del comunal, pero que cuando se desamortizó automáticamente pasaron a la miseria más absoluta. Y por eso surgió en gran aspecto el anarquismo y el comunismo. Yo te quisiera preguntar, o trasladar la pregunta que hicimos hace justamente un año, ahora, ¿crees que habría habido guerra civil sin las desamortizaciones del 19? Bueno, es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Porque es hipotético, ¿no? Es que la desamortización era imprescindible porque si no el capitalismo no hubiera podido desarrollarse, ¿no? Le faltaba los elementos decisivos y se tuvo que, cuando una vez que ya se decide que va a haber un modelo de sociedad, se tienen que ser consecuentes, ¿no?
Lo que es verdad es que la guerra civil surgió en gran medida del fenómeno este, de conflictos muy graves en el plano local, ¿no? Pero yo prefiero volver a la cuestión, ¿cómo se averigua esto? Mira, en un pueblo hay que averiguar, primero, ¿qué tierras siguen siendo comunales? ¿Qué tierras se puede probar que en algún momento fueron comunales para reivindicarlas también, ¿no? Aunque ahora sean propiedad privada. Eso es importante tenerlo ahí, ¿no? Porque lo que se vendió, pues, bueno, en principio hay que hacer un esfuerzo de pedirlo y luego ya sería una cuestión de ver cómo el Estado se tiene que arreglar con los que las compraron. El Estado recibió un dinero de ellos, quizás se lo tenga que devolver, ¿no? Bueno, no sé, eso ya es un lío suyo, ¿no? Entonces tendría que hacerse como una visión de cómo era la situación de la propiedad en el pueblo antes de 1855 o incluso antes de 1813, bueno, o antes de 1766, porque claro, los procesos privatizadores han ido haciéndose siglo tras siglo, desde el siglo XV, desde el siglo XIV, pero bueno, dejemos esos tiempos tan lejanos, que eso ya es mucho lío, y ya casi con concentrarnos en la ley que Francisco ha citado de 1855 ya nos valdría, Aquí ¿no? sería importante incluso la del 36, porque aquí sí también se desamortizaron bienes eclesiásticos. De hecho, sin ir más lejos, en Belalcázar, que es el pueblo por el que hemos pasado antes de Cabeza del Buey hasta aquí, el convento de los Tres Mártires de Marruecos, que lo conoceréis, que es el que se coge de Belalcázar dirección Santa Eufemia, está completamente derruido, ya casi que en ruinas, precisamente porque se desamortizó durante la ley de Mendizábal. Y era un convento porque tenía no sé cuánto enclaustrado en ese caso allí, y se expropió toda la huerta, bueno, se desamortizó todas las huertas, perdón, que estaban alrededor del convento, y que precisamente cuando se le quitó esa riqueza a los monjes que estaban en el convento, automáticamente tuvieron que huir, se quedaron en la calle, y al poco tiempo el convento fue objeto de todo tipo de robo y de vandalismo, y a las pocas décadas pues estaba como está ahora mismo, o sea, derruido. Es decir, que aquí incluso tenemos que remontarnos antes porque también se sufrió la desamortización previa. Pero bueno, la desamortización de Mendizábal afectó únicamente a los bienes eclesiásticos. La desamortización importante es la desamortización civil, no religiosa, ¿no? La desamortización religiosa pues afectó a los bienes del clero y bueno, solo parcialmente, porque aunque el clero perdió sus bienes, recibió como compensación la conversión del clero en funcionarios del Estado, es decir, cada sacerdote cobraba un sueldo del Estado igual que lo cobraba un militar o que lo cobraba un funcionario. Por lo tanto, es la peor forma de hacerte esclavo. Sí, pero fue un trueque, la Iglesia lo aceptó muy bien porque dijo, bueno, bien, nos colocan de funcionarios, ¿no? Y tal. Sin embargo, en el caso de la desamortización civil no hubo nada de eso, ¿no? La pérdida de las tierras se hizo con criterios de expolio, ¿no? Se dio unas láminas que se decían del Estado al 4% anual que luego se dejaron de pagar. Es decir, si un pueblo había sacado tantos bienes a subasta, y entonces el Estado le daba unos especies de bonos del Estado al 4% anual. De tal manera que el ayuntamiento y no los vecinos recibían el 4% anual de lo que se había tasado los bienes de su pueblo cuando se habían privatizado. Eso se mantuvo un tiempo y luego ya se dejó de pagar. Y nunca más se volvía a saber del asunto. En algunos pueblos no se llegó a pagar nunca. Es decir, te dieron unos bonos del Estado que cuando ibas a decir, oiga, dennos el 4% que nos dicen, esto ya, el Estado es insolvente y no lo paga. O sea que, bueno, ya veis que todo este asunto, claro, por eso el problema de la desamortización es muy complicado, ¿eh? Explicar todo el lío que hubo ahí es bastante complejo, porque en realidad significa el cambio de un modelo de la sociedad. Estamos en un modelo social y pasamos a otro modelo social. Y eso requiere muchos elementos diferentes, ¿no? La introducción de impuestos, que antes no se pagaban en dinero, a partir de ahí sí, la introducción del servicio militar obligatorio, sobre lo que fue la milis, lo había que escribir, porque no fue solamente que los jóvenes se vayan a la mili, que es muy grave, ¿no? Había un momento que los montes de Sierra Morena estaba llena de emboscados, o sea, de gente que se escapaba, ¿no? Pero lo que eso significa económicamente. Daros cuenta lo que significa que 200.000 jóvenes cada año dejaran 3 y 4 años de trabajar, lo que eso significaba de ruina, de tragedia, de miseria para la sociedad rural. Eso no había antes de 1812, no había ejército profesional, había simplemente ejércitos de voluntarios, o sea, se iba quien quería, nada más. Pero luego ya no, ya se creó el ejército. Bueno, entonces todas esas cuestiones son complejas. Pero bueno, para lo que nos vale ahora, pues la averiguación de estos aspectos, pues sí,
porque primero hay que pedir a los ayuntamientos que devuelvan los bienes que todavía son comunales y que ellos gestionen. En segundo lugar, habría que pedir que aquellos bienes que en un momento fueron vendidos, el Estado se tendría que hacer cargo, pero aquí habría que meter mucha carga legislativa, ¿no? Quiero decir que habría que explicar por qué eso no fue justo, por qué no fue ni siquiera legal, porque no se hizo de acuerdo a la legalidad fue inventada. Incluso la ley de Madoff, para que os hagáis una idea, cuando se votó en las Cortes, solo decía que se privatizarían los bienes de propios. Bienes de propios significan los bienes de los ayuntamientos, en la terminología de la época. Ahora se llamaría el municipio. Pero alguien, cuando la llevaron en la imprenta, añadió bienes de propios y comunales. O sea que una ley fue la que se votó en las Cortes y otra fue la que salió publicada en el Boletín Oficial del Estado. Bueno, es que esto ya es un circo, ¿no? Entonces, cualquier ley en esas condiciones sería invalidada y a todos sus efectos, pues se podría también pedir una indemnización, ¿no?, al Estado, un resarcimiento, bueno, muchas cuestiones que son difíciles de... Aquí lo que tú has dicho antes de la dehesa esa de Pozo Blanco, creo que el libro insiste que los vecinos se resistieron con uñas y dientes y que se les amenazó con la intervención del ejército, que eso era muy común. También había épocas en que las comarcas decían: no pagamos impuestos, que no pagáis impuestos, os metemos allí 500 soldados y vais a ver lo que, si os pagáis o no pagáis impuestos. O sea, realmente se hacían unos sistemas coercitivos tremendos, ¿no? Entonces, pues, incluso hay en el siglo XIX un movimiento muy interesante que yo apoyo mucho, que es el movimiento cantonal. Cuando hice el curso allí en Murcia, el cantonalismo murciano, el cantón de Cartagena, fue un fenómeno muy curioso, muy interesante, que nos lo traía al sistema político descentralizado de la Alta Edad Media. O sea, que con sistemas muy modernos, porque ellos eran como muy republicanos y tal, pero todo lo que hicieron con el cantón de Cartagena es según la legislación altomedieval hispánica, que también coincide con la de Suiza, porque ellos se remitían a Suiza, decían: nosotros queremos tener un sistema cantonal como Suiza. Y decía: pero si el sistema cantonal suizo quizás fue copiado del sistema de aquí, ¿por qué no vais directamente al grano y copiáis el de aquí, no? Y bueno, pero es que eso ya está muy lejos, pero tal. Bueno, todas estas cuestiones se tendrían que explicar de otra manera. Pero yo estoy contento con lo poquito que hemos logrado, porque va por el buen camino y la situación económica nos favorece para explicar las cosas bien. En cualquier caso, si hacéis algún esfuerzo en esa dirección y queréis contar con mi apoyo, pues es verdad que alguna gente que hace los cursos me llama luego y me dice: oye, tengo aquí un documento de mi bisabuelo, te lo leo, a ver, dime qué es esto. Me acuerdo con un señor de una aldea de Aragón, me leyó todo el documento y ya le digo: pues yo creo que es esto. Dice: ah, claro, esto es un monte de socios, ¿verdad? Dice: sí, es que fíjate, se nos perdió la última página del documento. Entonces decía lo que era y la firma. Digo: sí, eso tenéis que acudir a la legislación de los montes de socios. Dice: eso es lo que yo pensaba. Digo: me alegro mucho, yo le conocía al señor, ¿eh? Alguien le había dado mi teléfono, me alegro mucho que estemos de acuerdo, pero bueno, porque claro, la legislación es confusa y tienen un documento del año 1929, a ver qué dicen, ¿no? Que son muy variados y tenían muchas características locales, pero bueno. Una cosa que sí os quería pedir es si, algunos os conozco, pero otros, si queréis dejarme una dirección mail aquí en esto, para que contar con la dirección de la gente que ha venido, o un teléfono, lo que queráis poner, pues yo os pongo en mi lista de direcciones. Ahora si queréis. Como ahora vamos a echar aquí un pico labi, una cervecilla, jamón y esto, bueno, si queréis pues, paséis por aquí y si queréis pues damos por cerrado. Cuando hagamos además más vídeos que se van a hacer, pues esto quedará más explicado, pero es muy complicado, ¿eh? Hay que tomárselo con paciencia. Daos cuenta que yo empecé a estudiar todo este asunto en serio hace 20 y tantos años, ¿eh? Y yo me he criado sobre todo en el pueblo de mi padre, en una sociedad castellana muy comunal, muy comunal. Todavía estaban los montes comunales, la gestión del ganado, todo esto, ¿no? Y esas cosas las mamas desde niño, pero luego, claro, yo me hacía muchas preguntas: ¿y esto por qué es así? ¿Por qué no es así? Y esto y lo otro, ¿no? Y luego es un gran caos que se te viene encima y tardas mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, en unos años podremos tener incluso gente, yo quiero que surja por aquí gente que esté preparada incluso jurídicamente, que se sepa defender jurídicamente, ¿no? Para poder hacer debates públicos con personas, poderles derrotar, ¿no? No es tan difícil. Vamos a ver si hacemos también un tratado de derecho consuetudinario, que es muy importante. El derecho consuetudinario es
Para mí me parece, bueno, y luego tenemos que también ganar una pequeña batalla propagandística, que es la eficacia de los procedimientos antiguos, ¿eh? Os cuento una anécdota si caigo, ¿no? Cuando mi padre y mi madre me explicaban los rendimientos del cultivo de cereal en sus respectivos pueblos, que eran distintos, yo, que era un lector voraz de textos sobre agricultura actual, me enfadaba con ellos, decía, no es posible, esos son altísimos. Y durante años tuve un conflicto con mi propio padre y mi propia madre, porque claro, era imposible, ¿no? Hasta que se lo conté a alguien y me dijo, pues mira, Félix, tu padre y tu madre tenían razón, te voy a dejar un estudio que está desde esa época, hecho por alguien que tú conoces, que de toda tu confianza, que lo dice. Y tuve que ir con el estudio a pedirle perdón a mi madre, a pedirle perdón a mi padre. Para mí fue muy duro porque vi cómo las instituciones te enfrentan con tu propia familia y te cuentan una historia estúpida de los bajos rendimientos de la producción de cereal, cuando realmente eso no es así, ¿no? Y bueno, pues fue una lección del cual dije, de ahora en adelante no me voy a fiar de las versiones oficiales. Bueno, una pequeña anécdota, ¿no? Bueno, pues si os parece, damos entonces por clausurada esta conferencia. Muy bien, pues en eso quedamos y nada más, si queréis alguien acercarse y poner aquí su teléfono, su dirección mail, pues yo le incluyo para cuando vayamos haciendo cosas en mi lista.